Suscríbete a la Panterita. No existe el placer saltando, porque en el cielo no hay milanesa, porque en el cielo no hay platita verde, no hay torta fritas, no hay coca y fernet. A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud Protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfim, hacemos de tu espacio un hogar. Conexión total con Personal Flow. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Hildebrand y por AB, el cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, un mundo sin residuos es posible. Ahora puedes pagar tus bonos de Colcat de manera digital. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Fortaleza, una inversión segura hacia el futuro. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra, fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. CBD Forte, Lasca, un rápido alivio. Isuzu es invencible por naturaleza. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. El Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día para todos. Bueno, vía hacer la comunicación, Wilson, por favor. Bueno, a ver, hay tantas novedades realmente en medio de esta pausa que vamos a tener ahora y Olimpia no va a poder mover papel alguno ante la FIFA, porque la FIFA va a atender recién desde el 3 de enero. O sea, olvídense de que vamos a tener en la Nochebuena, en el Año Nuevo, o horas antes del Año Viejo, un anuncio o algo así. No. Ya la FIFA ha enviado un mail a las distintas asociaciones y a su vez las asociaciones le comunicó a cada club. Entonces le dice, las oficinas de la FIFA están cerradas hasta el 2. No se pueden hacer ninguna gestión, no se pueden hacer gestiones, y a partir del 3 se abre de nuevo la FIFA para poder tramitar. Yo justo te iba a decir cómo lo banco, pero si decir 3, la FIFA...
La FIFA, o sea, copia mejor de lo nuestro. No, pues nuestro los puente. Los diputados quedan como por eso. nene de pecho. Porque viste que ahora la cuestión es bancaria, con el feriado y todo eso, como que hasta el 2 de enero está todo paralizado. Yo te decía, como el tema de los bancos, y me decís 3 de enero, un día más. Pero sí, porque yo me acuerdo que el año pasado más o menos Olimpia jugaba con esta época. Sí, exactamente. Entre Navidad y Año Nuevo. Fue en esta época en donde terminó anunciando lo de todos los Barreto, refuerzos. lo de Bruera. Sí, fueron llegando los Twitter, en redes sociales. Olimpia impactaba con los refuerzos que llegaban producto de haber zanjado ese problema que tuvo con el caso de Erlis González, que fue lo que alivió mucho al hincha de Olimpia para poder fichar jugadores que al final después llegaron a esta temporada en donde termina el año Olimpia con solo participación en Copa Sudamericana y a ver qué refuerzos puede traer. Están ahí ya, pero los debe anunciar después de poder también solucionar el problema con FIFA y las deudas correspondientes. Sí, pero realmente, o sea, esta pausa le viene muy mal al Olimpia definitivamente, porque Olimpia, por ejemplo, hoy podía haber hecho todavía gestiones, viernes, Claro. El lunes, ¿verdad? Pero no, es imposible. Porque esto, sin dudas, pasás el 2, llegas al 3, va a llevar su trámite hasta el 5, el 6 de enero, y ahí se van a presentar estos jugadores. Sí. Y a partir de ahí tenés 15 días para el arranque del campeonato. Entonces, es una situación en donde también Chiqui Arce y su cuerpo técnico tienen que lidiar con eso, no la llegada, aunque están haciendo pretemporada en otro lado, ¿verdad? No, o en otros lugares, ¿verdad? Puedes Pero colocarle nombre y apellido porque es algo que ya es de público conocimiento, lo de Hugo Benítez. O sea, claro. si Hugo Benítez tenía la ilusión de arrancar el 24 ya en la Villa Olimpia, en Raquiura, va a tener que esperar por lo menos hasta el 3 de enero y luego estar revisando constantemente el teléfono, porque una cosa va a llevar a la otra. Cuando FIFA le diga a Olimpia ya está solucionado, allí entonces seguramente va a ser el primer refuerzo nombrado. Con lo de Zavala, Johnny mismo citaba justamente el nombre del lateral. Acá cuando hacíamos el tema del balance, citábamos que luego de Matías Espinosa, vos mismo leíste, yo te dije no le puedes omitir a Matías Espinosa, el caso de Román, el que jugó en Nacional y que es de Aldo Civi, y ayer por ejemplo un amigo del WhatsApp también citaba lo de Mendoza. Bueno, todos esos nombres, todos esos dime y diretes, recién desde el miércoles 3, yo creo que ese martes 2, cuando se vuelva otra vez a la actividad laboral, se van a estar barajando todos esos nombres para que cuando el 3 se pueda abrir la oficina allí en Zurich, y por una cuestión de uso horario, bien tempranito acá en Asunción, allí ya tratar de anunciar, porque como marcaba Fabio, de ese miércoles 3, el torneo arranca en 2 semanas y 2 días. Bueno, me gustaría hablar con Gerardo Acosta, porque Matías Rojas quiere recurrir a la FIFA. Y vos sabés que en un tuit en el que yo informaba a través de la red Globo que reclama derecho de imagen y que por eso recurriría a la FIFA, Gerardo Acosta colocaba sobre el tuit, citaba el tuit y decía que por derecho de imagen no se puede recurrir a la FIFA, sí por salarios caídos. Y veo que Matías Rojas ahora figura en la carpeta de Boca, ¿verdad? Tenemos lo de Javier Báez. Fue presentado en Cerro Porteño, habló largo y tendido. Yo no sabía realmente del pasado de él, porque Cerro jugó con el tema de que hay una foto de él de niño, de una criatura de 5 o 6 años, ya con la camiseta de Cerro Porteño. Y jugaron un poco con eso. Bruno Valdés no será tenido en cuenta en Boca. Diego Martínez, el técnico, no lo tiene en cuenta. No, o sea, Bruno Valdés no va a continuar en el conjunto de Boca. Y está lo de Matías Rojas, pero no, si él recurre a la FIFA, no lo puede hacer por derecho de imagen. no, solo lo puede hacer por salarios caídos, deuda, Pero, que tienen que ver con el contrato. Informa eso? ¿O es parte del salario? Esa parte no entiendo. Doctor Gerardo Acosta, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para vos y para tu audiencia. Buenos días, en realidad. Son las 10 de la mañana. Doctor, te escucho un poco bajo. Yendo ahí, recurriendo a tu conocimiento, doctor, leíste lo de Matías Rojas y me llamó la atención porque vos colocabas, citabas el tuit que por derecho de imagen uno no puede recurrir a la FIFA. Efectivamente,
efectivamente es así, Bruno. Y lo digo por experiencia propia. Un jugador paraguayo nacionalizado boliviano que tenía un contrato en un club brasileño, tema laboral y tema de imagen, se presentó a FIFA y la FIFA no lo reconoció la parte del contrato de imagen dentro del proceso de la demanda. Solamente la parte de la parte laboral, la parte del contrato de trabajo. Ahora, doctor, te hago una pregunta técnica. Vos sabés que en Brasil, por una cuestión de límites y compañía y también cuestiones impositivas, vos sabés que ellos arreglan un sueldo. Por decirte, se habla que el salario de Matías Rojas es de $120,000. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos le dicen, bueno, vamos a colocarte $80,000 de tu sueldo, ¿verdad? Y la diferencia vamos a colocarte en derecho de imagen. ¿Se entiende, verdad? Sí, conozco yo los contratos de Brasil, Bruno, y en algunos participé y conozco cómo manejan el tema. Y claramente la parte que se coloca como derecho de imagen no se puede reclamar en FIFA. Pero no, lo que pasa es que es parte del salario. No es parte del salario, o sea, es parte del salario en el acuerdo verbal, pero en los papeles es un contrato comercial. O sea, claro, jurídicamente hablando no es derecho de imagen, pero en la práctica el jugador está tomando como un sueldo. Claro, no, yo sé, el jugador entiende que esto es parte de los sueldos y que me van a pagar nomás así, pero si uno lo instrumenta bien, normalmente yo le hago hacer un contrato privado aparte donde se dice que todo es sueldo para evitar ese tema. Si vos lo instrumentás correctamente, vos le presentás a FIFA el contrato de imagen y te dicen no, este es un tema comercial aparte, vaya y sigue en Brasil. Doctor, con lo que decís es que la FIFA solamente acepta casos que digan expresamente salario. Por ejemplo, cualquier otro tipo de... Ellos le dicen luvas o ingresos. Por ejemplo, acá estamos más acostumbrados a los premios. Con eso vos no podés ir a la FIFA. No, los premios forman parte del salario. Los contratos de tipo comercial. Sesión de imagen es un contrato de tipo comercial. Eso es lo que no se puede reclamar en FIFA. Okay. O sea, premios podés ir a reclamar porque FIFA entiende que es una especie de derivación de esa relación laboral. El hecho de ser imagen, eso ya es algo netamente comercial y allí es donde FIFA dice que no es su competencia. Claro. No, a ver, te reitero, premios no es lo que FIFA entiende. Premios en cualquier parte del mundo forma parte de la relación laboral. El tema de la imagen no forma parte de la relación, aunque derive de la relación laboral, es una sesión, un contrato de tipo comercial y la FIFA claramente no se considera competente para resolver conflictos comerciales entre clubes y jugadores. Doctor, para cerrar, estábamos hablando acá que operativamente la FIFA recién administrativamente se va a poder mover desde el 3 de enero. O sea, las oficinas de la FIFA están cerradas ahora hasta el 2 de enero. El 3 abren de nuevo las oficinas. Olimpia, ¿cómo puede hacer para levantar la sanción? ¿Cómo es el trámite? ¿Presenta el arreglo con cada acreedor? ¿Tiene que ser de esta manera o cuál es el sistema, doctor? El arreglo con cada acreedor es el sistema, Bruno, y con mi cliente le arreglaron y la FIFA ya le levantó las sanciones de mi cliente por lo menos. ¿Quién de tus clientes? Rambert. ¿A con Sebastián Rambert ya levantaron? Sí, porque la arreglaron anteayer, yo lo comuniqué ayer, increíblemente hoy llegó la carta levantando la sanción. Entonces está la noticia, ¿verdad? No te escuché bien, doctor. Antes de ayer Olimpia arregló, ayer ustedes comunicaron a la FIFA, y no sé si escuché bien, ya hoy levantó la sanción. Yo recibí las dos cartas de los dos procedimientos que tenía y ya en el caso de Rambert las sanciones de prohibición incorporar están levantadas. ¿Y por qué no nos contaste, doctor, si esa es la noticia del día? ¿Por qué no nos dijiste eso de entrada, doctor? Porque vos no me preguntaste. No, pero doctor, dame uno antes de cerrar el año. Doctor. Esta fue la noticia de ahora, del día, del momento, ahora. ¿Verdad? Yo no voy a comentar nada, pero ya que me preguntaste, no. Al contrario, la gente de Olimpia no quería para que me cuente, pero bueno, ya que me preguntaste, tengo que decir que
hoy recibí las dos cartas, donde en el caso, por lo menos los dos temas que tenían conmigo, ya están levantadas las sanciones. ¿Cuáles son los dos temas? ¿El de Rambert? Sí, el de Rambert que tenía dos sanciones, Rambert tenía dos. O sea, el caso Rambert, estamos hablando del ex ayudante del cuerpo técnico del Olimpia, el de Rambert, Pascual Rambert, entonces solucionado, ya comunicado y levantado por la FIFA. Así mismo es. Mira vos, mira, y qué rápido se movió, doctor, todo, en 3 días se liquidó. Es raro, y es raro porque yo pensé que no iban a trabajar, yo por lo visto están haciendo home office de todas maneras, porque yo por una cuestión, como siempre dije, cuando se le paga a mi cliente, yo informo inmediatamente, hice la notificación ayer a las 8 de la mañana, más o menos tempranito, muy temprano, a las 8:30, 9 envié a la FIFA la nota, y yo esperaba que llegue una respuesta a la FIFA el 3 de enero, efectivamente. Sin embargo, hoy a las 6 de la mañana ya había un correo electrónico de la FIFA, revisé los expedientes en el portal que ellos tienen y están levantadas las dos sanciones ya. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. De nada, hasta luego. Gracias, doctor. Doctor Gerardo Acosta. Bueno, atención, señores, escuchen, vayan llamándole ya a Gerardo ahora. El resto, ¿verdad? Gerardo Acosta nos acaba de confirmar que antes de ayer Olimpia solucionó, pagó, ayer comunicó a la FIFA el doctor Gerardo Acosta, representante de Pascual Rambert, ex cuerpo técnico del Olimpia. Y ya hoy la FIFA le comunicó el levantamiento de la sanción. O sea, resumiendo, un problema menos para el Olimpia, un problema solucionado en caso FIFA del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Carlo Ancelotti, don Carlo, renovó con el Real Madrid hasta el 2026. Chau, Brasil. Tenés lo de Javier Báez, el zaguero central de Cerro Porteño, habló de, ahí vemos a Carlos Ancelotti, le decimos a la gente de radio, don Carlo Ancelotti, entonces que renovó hasta el 2026, y con esto se fuma la posibilidad, o sea, firma por 3 años, 3 años, 24, 25, 26. Claro, no, tenía un año más y bueno, lo que hace es extender 2 temporadas más y hasta parece simbólico porque su contrato es hasta el Mundial. Ah, mira. Exactamente. O sea, ninguna posibilidad, como dicen los chicos de hoy. Porque viste que si era un año más hasta el 25, en Brasil iban a decir, no, vamos a esperarle, porque Brasil pueden decir piloto automático y esto cayó en Brasil como un baldazo de agua fría y ya empiezan a preguntar quién debe ser el técnico, porque yo no creo que sigan con esta dualidad de Diniz entre Fluminense y la selección brasileña, en lo que ha sido la noticia en Europa con la extensión del contrato del técnico del Madrid. Bueno, ¿qué noticia? Esta es la de Pascual Rambert, entonces un problema menos en Olimpia. Uno menos, se van levantando las sanciones y viendo un poco el ritmo, hay que decir que, como lo dijo el doctor Acosta, home office, se están haciendo los trabajos. Entonces, en 3 días esto se liquidó. Si esto mantiene este ritmo Olimpia, quiere decir que hasta inclusive amaneciendo el 3 y el 4 ya podemos decirle que levantó todas las sanciones. Bueno, vamos a lo de Javier Báez, lo prometido, por favor. Inextenso, lo escuchamos al nuevo refuerzo de Cerro Porteño, por favor. Muy bien, estoy muy contento de estar acá y bueno, tengo las mejores expectativas para este 2024. Y fue una decisión muy fácil, la verdad, porque si te llama Cerro, un club tan importante, tenés que venir. Jugó mucho el destino, de chico por alguna razón me ponía en la camiseta de Cerro, así que se tenía que dar y creo que esta era la oportunidad perfecta, así que estoy muy contento. Bueno, soy de entregarme al máximo con mis compañeros, con la camiseta que defiendo. En los últimos años le he aportado gol a mi juego. Bueno, obviamente tengo ya mucha experiencia y en los últimos años también mucho rodaje. Así que esperemos que pueda aportar todo eso al plantel y a la institución que hoy defiendo. Entrega al máximo, mucho respeto por el escudo que hoy represento. Sé que la hinchada de Cerro acompaña siempre, que es la más popular del país. Así que esperamos que nos acompañen en el 2024 y que les demos muchas alegrías. Que nos acompañen en todo momento, que nosotros nos vamos a brindar por esta camiseta.
sabemos el esfuerzo que la gente hace para venir a la cancha con su familia, con sus seres queridos, así que esperemos que disfruten siempre de ver a Cerro y de que sea un Cerro protagonista durante todo el año. Soy Javi Báez y ya estoy en el barrio. Poneme música de anticipo. Guaraníes menos por litro. Sí, escuchaste bien. En Petrosur, la carga de tus naftas a 1.000 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien. Todas tus naftas a 1.000 guaraníes menos por litro. En todas sus estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos a menos precio del mercado, al menor precio del mercado. Petrosur. Tiramos la primicia ahora, señores. Atiendan. Exclusiva. ¿Qué pasa en mi... No sé, parece que no anda en mi Twitter o... ¿Están violinas los tweets y trabajando? No sé, dice aquí que no, creo que hoy qué fecha es, muchachos. Hoy es el 29 recién, no, vamos a brindar mañana todo, pero la información, no estoy viendo todavía lo de Pascual Rambert. Olimpia nos adelantaba, Gerardo Acosta ya levantó la sanción de Pascual Rambert y ahora va esta noticia, anticipo. Exclusiva. Sí, señor. Anticipo. Olimpia ya también habría levantado la sanción FIFA de Palmeiras. Caso Willy Mendieta. Vuelvo y repito, potente y claro, para que todos escuchen y lo repitan. Olimpia ya levantó también la sanción FIFA del Palmeiras. Caso Willy Mendieta. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, este anticipo quería hacer, muchachos. Vía Wilson González. Está avanzando. Wilson, si hay algún quilombo, algo, Wilson es el responsable. Pero yo confío ciegamente en Wilson. ¿Qué pasa, Chu? ¿Viste? Oxímoron se dice cuando en la misma frase metiste dos. @ Wilson González Bronce. Si algo, si algo a él. Confío ciegamente, pero si algo a él. Si algo pasa, explota, yo ahí no estoy. Con esto lo que tenemos que decir es que le van quedando ya pocas. No, el gordo va a hacer lo de domingo. Claro, pero Dani, mira, claro. dos levantamientos en un día. No es solamente ¿por qué estarías levantando, aunque sea chiquito el caso, si no vas a llegar al final? Porque creo que va de menos a más. Porque de entre todos me parece que lo de Rambert, Pascual Rambert, era lo más pequeño, por llamarlo de una manera, porque era algo pesado también. No, lo que pasa es que más que pequeño, los otros son los muy... ¿Y quién es el abogado de Willy o Palmeira? ¿O con quién podemos hablar? En el caso de Palmeira, un poco más de $400,000 era. Entonces, por eso. Es una muy buena plata. ¿Con quién podemos hablar? Y ahora queda entonces con los fallos. No creo que haya un representante legal tipo... O sea, representante legal local. Porque seguramente la dirección jurídica de Palmeiras habrá dicho, bueno, ya está, check. Y lo mismo que nos explicaba Gerardo Acosta. O sea, alguien ahí del departamento jurídico paulista habrán levantado para que la FIFA diga, bueno, esto también ya está levantado. Anda tu Twitter, vos tenés Twitter. Sí, tengo. Ven un poco, @ Bruno Pon, Impacto Deportivo. Ven un poquitito, por Anfitrión. favor. Fabio. Ahí se quedó, ¿verdad? Sí. No, ¿y qué pasa? ¿Será? Estamos tirando en las primicias y no estamos... Ya año nuevo, ¿o qué es lo que pasa? Bueno, hablando en serio, muchachos, 2 golpes para Olimpia, entonces. Buenos golpes, ¿verdad? Claro. O sea, 2 buenos golpes a favor estamos. Pero por eso, o sea, no tendría sentido
que Olimpia esté solucionando estos casos de larga data. Y fíjate que lo de Rambert, por ejemplo, había 2. O sea, se trata de la misma persona, pero él tenía 2 casos. O sea, si vos solucionabas solamente uno, igual iba a mantenerse la restricción. ¿Y qué le Entonces, queda? Si vamos a una cuestión técnica, Bruno, Olimpia solucionó 3 casos. Perdón, Sí. entonces, disculpame, Chul. Llamar al presidente Rubio Ñu, Wilson. A lo mejor el de Rubio Ñu ya levantaron también. El de Diego Torres. Sí, porque si levantaron esto ahora, el de Pascual Rambert, el de Willy Mendieta, caso Palmeiras, le quedaría solamente Rubio Ñu, Adebayor Y Nico Domingo. y Nico Domingo. Sí, porque Polenta no está en ese grupo. No está. Él no- el de él- Polenta va a caer el próximo año recién. Así mismo. No sé si hay otro caso más, pero por lo menos los más Cuando decís sonados. próximo año, Si no, pues ya fines del más, 24. más adelante, Ah, Dani. Claro. No cae toda, por eso va a poder levantar solucionando estos que ya tienen Ya tiene fecha de definición, vencimiento. o sea, ya tienen, o sea, ya se llegó a la última instancia. Claro. Y si no solucionan ahora, ya no va a ser incapacidad de contratar. Ya va a ser otro tipo de Aquí castigo. agrega Johnny que falta lo de Arias, Jorge Arias, el colombiano, que en realidad es una deuda con Junior se la había resuelto en su momento. ¿Se acuerdan? dijo. Pero no sé si ahora con el jugador ha de ser otra cosa, pero porque con Junior Sí, hubo una sí. vez que Cardona habló y dijo, solucionamos el caso Junior, dijo. Caso Arias. Aquella vez también había agradecido la gestión de Alejandro Domínguez. Tenemos que hablar con la gente de Rubio Ñu. El presidente Rubio Ñu, a lo mejor ya solucionó también esto de Rubio Ñu. Y si solucionaste Palmeiras, se supone... Si Y- vamos a una y cuestión no, de y solucionaste cercanía... el de y Pascual Rambert. Por eso. Y el monto creo que era mucho menos. Creo que era el caso más pequeño que tenía Sí, Olimpia. sí. Y después venía lo de Palmeiras. Mm. Y ahí muy cerca también lo de Adebayor en cuanto a montos. Palmeiras un poco más de $400,000 y lo de Adebayor estaba por ahí también. Lo de Nico Domingo sí disparó. Es el que llega ya más cerca del millón, no exactamente, pero sí, es una buena plata que debe abonar Olimpia. Bueno, Y en el material que presentaste y Lo de Javier Báez. Claro, y veía que, claro, porque él es categoría 90 y tenía la camiseta de esa época que, por ejemplo, siempre recuerda mucho a Ariel, el cerro del 93, 94, más o menos, porque Exactamente, sí. veía el sponsor, ¿verdad? Y de la gestión de Utrelo, justamente. Pero bueno, son cosas que así se van reflotando. Y yo creo que también está a la par, porque fíjate que fueron los nombres que cuando se anunció desde el lado de Cerro, no generó una euforia. No. Con Miguel Benítez hicieron lo mismo también, no, pero desde chico yo soy hincha de Cerro, yo soñaba esto, ahora Javier Báez. Yo creo que también es buscarle, uno siempre sabe que cuando empieza a rodar la pelota, allí grandes desconocidos terminan siendo ídolos o a la inversa, decepciones, pero lo concreto es que también jugaron un poco con esto y ahora falta Arias, falta Iturbe, en materia de los que ya están, inclusive practicando y la presentación correspondiente y aguardando el quinto refuerzo. Que tiene que ser un delantero. Y apareció otro nombre también en el mercado. Vamos a ver si se apunta a eso o no, porque se habló de lo de Tarragona, que no corre por esa cuestión que tiene que ver justamente con la sanción que tiene, que no va a poder jugar Copa Libertadores. Y aparece otro nombre en el radar. está Johnny. ¿Quién? Rodrigo Aguirre, es un uruguayo que pertenece al Monterrey. Es un jugador de aquellos jóvenes que salieron de la cantera del Liverpool de Uruguay. Joven, se fue a Italia, le compró el Udinese. Tengo entendido, sí. Y de ahí pasó a varios equipos hasta que llegó a la Liga Mexicana. 29 años tiene actualmente. Es uruguayo, zurdo, puntero. Puede jugar como segundo punta, como también el 9 del equipo, ¿verdad? Bueno, qué fuerte el trabajo que está haciendo Cardona con su equipo, ¿verdad? Esto lo está haciendo el Olimpia ahora. Johnny, un gusto de saludarte. ¿Cómo te va, Móvil? Ex Every. Bruno, buen día. Saludos para todos. Bueno, ¿escuchaste los dos adelantos? Sí, excelente. El caso de Palmeiras, hay que decir, Bruno, si arrancás con un chiquito como Rambert, el Palmeiras ya es un poco más fuerte, $400,000. Habría que ver a qué arreglo se llegó, pero es arreglo al fin. Y le quedaría... Yo tengo seria duda, Bruno, el caso del colombiano. Me pasan el Rubio Ñu, Adebayor y el colombiano Jorge Arias. Pero tengo entendido que en su momento Olimpia ya había arreglado justamente para levantar la sanción y fichar al futbolista Romañá.
el caso de Jorge Arias. Y con el presidente Rubio Ñu quiero hablar, porque si no arreglaron ya, a lo mejor hay un acuerdo, no sabemos. Está tomando otra vez Puchi Rugía el mando en Rubio Ñu. Y bueno, pero el abogado, el secretario, alguien de Rubio Ñu. Este mes de diciembre, Kenton te trae increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, Joy 110, Viva 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta a 0976101010, consulta para las ofertas y otras cosas más. Avanza con Kenton, avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Bueno, Johnny, ¿cuánto es el monto de Nicolás Domingo que recuerdes vos bien? Creo, Bruno, que es cerca de $800,000. Era 800,000. Sí, señor. El caso a Adebayor contamos que es de 700,000. Sí. Era 500, pero después llamó el abogado y dice, no, con los intereses 700,000. Ya contamos lo que nos anticipaba acá el doctor Gerardo Acosta, que recibió la notificación de la FIFA y ya se levantó la sanción por el caso de Sebastián Rambert. Acá lo adelantamos al comenzar el programa. Un saludo a toda la gente que nos está repitiendo la info. Bueno, Johnny. Señor. El de Rubio Ñu, ¿vos recordás el monto? No recuerdo, Bruno, nunca dijeron el monto sobre esa situación. Es el caso de Diego Torres. Él había jugado en Rubio Ñu, después pasa al Olimpia, un inconveniente, no podía fichar, hasta que se llega a un acuerdo, y Olimpia nunca cumplió con ese acuerdo, y fue a FIFA. Pero yo recuerdo que no es un monto muy grande. Creo que era $70,000 en su momento. Sí, porque el chico llegó siendo... Este no es el caso en el que, perdón, Fabio, Trovato era el presidente y había un impasse, después arreglaron con la dirigencia de Rubio Ñu. Él no siguió en Rubio Ñu y ahí Olimpia es como que lo trae al jugador, lo tira. No, es que no siguió en Rubio Ñu. Él estaba en Rubio Ñu y Olimpia lo ve y lo lleva a Olimpia. Claro, pero él no estaba arreglando, tenía un litigio ya con Rubio Ñu porque parecía que no iba a tener el contrato profesional todavía, porque era en esa época en el que cumplía 18 años. Entonces él, después, con ese conflicto en Rubio Ñu, aparece Olimpia en escena y termina yendo a Olimpia, y es lo que reclamó toda la gente de Rubio Ñu en su momento. Y ahí hay un montón. Creo que no es mucho, como dice Johnny, pero el jugador terminó pasando a ser jugador del Olimpia. Diego Torres, extremo por izquierda. Johnny. Señor. Bueno, ¿y qué nos decís sobre el caso de Rubio Ñu? $70,000 aproximadamente. Sí, yo recuerdo, Bruno, que hablaron de ese monto cuando él no podía jugar, y hasta que apareció una versión que sí ya lo estaban habilitando, y se habló de ese monto de $70,000 para Rubio Ñu, plata completita para Rubio Ñu, plata aparte para el futbolista, y allí quedó liberado Diego Torres. Después tuvo inconveniente, fue a México, retornó hace poco, y ahora estoy viendo, Bruno, no sé si él aparece en la lista para trabajar con el grupo. Johnny, vamos a otro adelanto, dale. Dale. Un ratito, aquí me dicen de buena fuente, muy buena fuente, que es 300 millones de guaraníes, más o menos, o sea, un poco menos de 70,000 sería, ¿verdad? Pero 300 millones, y que en su momento Robert Harrison fue el que intermedió para que esto se pueda resolver con ese monto que Olimpia debió pagarle a Rubio Ñu. Levántame, vení, Wilson, un segundito, por favor. Señores, tercera al hilo del Olimpia. Anticipo. Olimpia también ya levantó la sanción FIFA en el caso Rubio Ñu. Era una deuda por solidaridad en el caso Derly González. Vuelvo y repito, atención para que llamen y también repitan. Olimpia también levantó ya la sanción FIFA en el caso Rubio Ñu, que había demandado al Olimpia por una deuda de solidaridad en el caso Derly González.
Es decir, nos contaba el propio Gerardo Acosta, levantaron el de Pascual Rambert, levantaron el de Willy Mendieta, información de Wilson González. Ahora, estamos buscándole hace rato al presidente Rubio Ñu, no quiere entrar al aire, pero nos acaba de confirmar. Esto podemos decir al aire, Wilson. De las soles, ¿cómo me trata Wilson? ¿Vos te das cuenta el maltrato infantil que yo sufro? ¿Vos escuchaste lo que dijo? Porque él salió y yo le estaba diciendo, llámenle al presidente Rubio Ñu, lo mejor ya... Claro, también Wilson capaz pudo haber colocado... Pero no me tiene más paciencia, no. Wilson. Yo creo que me voy a llevar de vacaciones. Bueno, entonces, Olimpia, anticipo, levantó también la sanción FIFA caso Rubio Ñu, que era por una deuda de solidaridad en el caso de Erly González. Exclusiva Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿qué día? ¿Qué día este para Olimpia, che? Y acá ya hay que llamarle a la abogada de Bayo, a lo mejor ya solucionó también. Llamémosle a, no sé, Nicolás Domingo, no sé nomás cómo se contacta con él. ¿Y cuál es el otro caso que queda, dijiste? Yo ni decía lo de Arias, pero lo de Arias me parece que ya se había resuelto. Vamos a hablar con el propio Arias para preguntarle. La única situación donde se podría dar eso es lo que vos hace rato, Fabio, mencionabas, que capaz para aquel levantamiento el arreglo fue con el club y capaz quedó una deuda con el jugador y que capaz el jugador haya recurrido, pero yo también recuerdo que lo de Arias Junior, por eso inclusive hacía mención que en aquella ocasión también el presidente del Olimpia agradeció la gestión del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol de instalar el contacto entre las dos personas. Entonces quedarían lo de Adebayor y lo de Domingo, y ya por una cuestión de formalismo aguardar el 3 de enero o el 2 para que sea bien temprano allá cuando sea en Suiza el 3 y Olimpia ya pueda fichar. Y con alguien de Olimpia no podemos hablar, alguien que nos atienda. La deuda, exactamente, aquí nos pasa Wilson con respecto a Palmeiras, lo que le pagó Olimpia a Palmeiras. Ampliamos esto, atención, vía Wilson, por favor. Sí, el monto exacto que paga Olimpia al Palmeiras por aquella vuelta de Willy al país para jugar por el franjeado, $440,000 es lo que abonó Olimpia para levantar esta parte de la sanción que tiene que ver con Palmeiras, pero sigue inhibido para poder fichar jugadores hasta que resuelvan los dos casos que sí tenemos confirmados. Adebayor, $700,000 y Nico Domingo, aproximadamente $800,000, nos decía Johnny González. Bueno, Palmeiras $440,000, entonces ya solucionó lo de Rubio Ñu, lo de Pascual Rambert, así continúa entonces esta novela del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Acá un compañero, Néstor Beltrán, gracias Néstor, nos envía un archivo. Olimpia se agenció a pesar de los inconvenientes financieros y acordó la forma de pago de los $334,000 al Junior de Barranquilla y de esa manera lograr que la matriz del fútbol mundial levante la prohibición de fichar futbolistas, dice. Fue a comienzos del año, vía conferencia de prensa de Miguel Cardona, seguidamente anunciaron en redes a Romaña, dice. Bien, Néstor, buena memoria. Con archivo y todo. Claro, y si uno se va a ceñir, como ayer también había dicho lo del reporte médico de Zavala, si todavía sigue, y desde Olimpia le dicen a Johnny que lo de Arias también está para solucionar, o sea, hay que solucionar. Fíjate que el texto dice que Olimpia acordó la forma de pago, ¿verdad? O sea, Junior le levanta diciendo porque le dijo yo te iba a pagar de esta forma. Capaz no llegaron a ese pago, por eso se volvió a activar, o si no, no tendría demasiado sentido. Tenemos que vender, muchachos, estamos un poco atrasados. Quiero comentarles, esta gran oportunidad es en María Auxiliadora, Raíces, Inmobiliaria Raíces,
Sí, con Inmobiliaria Raíces tenés la magnífica ocasión en una nueva experiencia residencial. Llega con Barrio Monte Alto. Descubrí la serenidad y comodidad de Tomás Romero Pereira. María Auxiliadora, Itapúa, estratégicamente ubicado para conectarte con todo lo que necesitas. Una imperdible oportunidad de adquirir tu lote a pasos de la ruta PY06. En una fracción que te ofrece servicios de energía eléctrica y calles empedradas en una zona poblada de alto crecimiento. No te pierdas esta oportunidad única. Sé parte de la comunidad Barrio Monte Alto. Lotes accesibles desde solo 290.000 guaraníes. WhatsApp atendé Raíces 0982 598 302 0982 598 302. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Ahora Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, al 0811-6666, asterisco gas, asterisco 427. Y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate con nosotros al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Aprovecha las increíbles promos por diciembre en Inverfin. Comprando cualquiera de nuestros productos, accedes hasta un 70% de descuento en productos seleccionados. Además, tus compras también te permiten acceder a increíbles regalos directos por valor de más de 2.000 millones de guaraníes. No te lo pierdas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Aplica en bases y condiciones. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es la cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Así que no te olvides ello. Pichupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. 12:13. Johnny. Señor. Vos tenés la información que quedan solamente 2 casos, el de Domingo y Adebayor. Exactamente, el de Domingo y Adebayor, para definitivamente levantar la ventana para fichar. Pero me dicen que se torna un poco difícil contactar con representantes de estos señores. El caso de Nicolás Domingo y de Adebayor. Pero por lo menos se rectifica desde Olimpia lo de Arias, ¿verdad? Porque primero dijiste que estaba lo de Arias, pero bien colocabas en duda porque ahora te dicen que solamente esos 2 casos. Solamente Nicolás Domingo y Adebayor. Nicolás Domingo cerca de $800,000 y Adebayor cerca de 700,000. Entonces quedarían solamente estos casos grosos, como se suele decir, pero contactar con representantes de estos señores se complica un poco. Con el de Adebayor ya había contacto, Johnny. Por eso es que le llamó pues este señor y le dijo, no, es 500,000 para que levante, es 700,000 con la mora y con los intereses. Esto te lo digo de muy buena fuente, Johnny. O sea, con Adebayor sí. Ahora, con Nicolás Domingo, ¿qué es lo que va a ser complicado? Viajar a la Argentina en todo caso y le hace un depósito en la escribanía. Pero, no sé, ¿quién no va a querer recibir ya el dinero? Por eso. La última vez que hablamos con Balota había reconocido que Nico Domingo se había puesto muy complicado, ¿verdad? Llamar a Pedro Balota, pero a lo mejor porque quiere cobrar en ese momento, ¿verdad? Pero pasa que
Esto, Bruno, tiene que ser una negociación. Yo no sé si Olimpia va a pagar totalmente la deuda, a lo mejor le da un monto y el resto se paga a cuotas. Entonces el futbolista dice, no, es una cuestión ya decidida y yo quiero cobrar totalmente mi dinero. No, pero por los montos que yo dijiste... creo que es total por lo que nos dijo Coto acá de 2 millones y algo. Después ya entran los 800.000 de... yo creo que le van a pagar completo y además, a Domingo porque él se muestra intransigente. Pues. Sí, vamos a una cuestión... Olimpia ya está dispuesto a pagar todo. O sea, eso de que querer negociar el 29, el 30 de diciembre con gente que ya te esperó... por eso la última vez cuando charlamos con Bilbao también dijo sí, con toda la razón del mundo, nos esperaron mucho tiempo, o sea, Olimpia, y si uno hace la suma de todos estos casos, desde lo de los 300 millones que vos citabas, Fabio, lo del Rubio Ñu y Derlis González, hasta estos casos más gordos como el de Adebayor y el de Domingo, se llega un poco ya a ese monto, entre los 4.40 de Palmeiras, lo que significaba lo de Rambert. Entonces, desde ese lado también se entiende. Yo creo que, Johnny, cuando vos decís el tema de la dificultad de encontrar a la gente del entorno, ¿sabes cómo yo interpreto? No para negociar, porque repito, sí, ¿qué vas a estar negociando ahora con gente que en ningún momento quiso negociar? Sino, viste que cuando vos puedes depositar. Ahora, acá creo que tenemos el tema de la restricción por el feriado bancario y también vos necesitas que la contraparte le avise a la FIFA de que está solucionado. O sea, ese es el tema. Eso es lo que nos están encontrando ahora, ese contacto, ¿verdad? ¿Verdad, Johnny? Sí, señor, así es, Daniel. Así como Gerardo Acosta comunicó y ya le aparecía en el correo donde le decía a la FIFA que en la casilla ya no figura la sanción y estos señores tienen que hacer la misma cosa porque es jugador, club jugador, no es club a club. Claro, ¿sí? O sea, lo que pasa es que la contraparte del Olimpia necesita notificar a la FIFA. Exacto. Que ya está solucionado. Entonces, yo creo que esa es la parte. No que Olimpia quiera negociar en estos momentos, sino que Olimpia lo que le dice a Adebayor o a Domingo es, ya tengo tu plata. O sea, hacete encontrar, te doy y vos notificarle a la FIFA para que yo pueda contratar. Yo creo que a eso se refieren cuando te decían que no se hacen encontrar los últimos dos casos. Sí, señor. Totalmente de acuerdo, Daniel. Así mismo es. Olimpia ya dispone del monto para depositar a estos futbolistas, pero necesita la respuesta de los representantes. Y a lo mejor hasta se comunica con Nico Domingo. Pasa que el futbolista deja a criterio o a cargo de sus representantes legales. Y estos son los señores que por ahora no están recibiendo, Olimpia en este caso no recibe la respuesta de estos representantes legales. Aguantame que ya seguimos, por favor. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swingsway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida.
¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda esos riquísimos sabores? Oji, por supuesto, qué ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesa. Es una delicia. Los salamitos y el salamitón, infaltables en las picadas entre amigos. El Frankfurter, la especialidad alemana más deliciosa. Y las morcillas y mini morcis, por favor que no falten en las parrillas. Productos Oji, lo mejor. 12 con 20 minutos y medio. Yendo a lo futbolístico para cerrar Olimpia, Johnny, para la gente que está entrando en la sintonía, adelantaba acá Gerardo Acosta en la entrevista que tuvimos con él, que se levantó la sanción de Pascual Rambert. Olimpia solucionó ese problema. Vía Wilson González, adelantamos, se solucionó el caso de Palmeiras y Willy Mendieta. O sea, no es Willy Mendieta, es con Palmeiras la deuda, pero por haberle llevado a Willy Mendieta. Y después también confirmamos lo de Rubio Ñu. También con Rubio Ñu ya se arregló. En principio creíamos que era el caso de Diego Torres y no era ese caso. Era el caso. No, es por era una, ¿cómo se llama? Este mecanismo de solidaridad de Derly González, que había reclamado Ruño. Eso también se saldó. Entonces, sacando en limpio, hoy es un día de muy, muy buenas noticias para el hincha del Olimpia. Que eran Adebayor y Nicolás Domingo. Lo que nos dice Johnny, están buscando, están tratando de contactar, de ver con la gente que representa a Adebayor y a Nicolás Domingo para finiquitar con ellos. O hacer un arreglo o un planteamiento que yo me imagino ya lo venían diciendo, o decirle, bueno, le vamos a pagar completo. ¿Y dónde? ¿Cómo hacemos? Claro, es finiquitar. Tienen que firmar, finiquitar, hacer el papeleo. Bueno, eso. ¿Está bien? Está Hasta bien. acá ese es el repaso. Claro. Arrancábamos el programa también hablando de Ancelotti arregló hasta el 2026 con el Real Madrid. Chao Brasil. Dani aportaba que inclusive el contrato es justo hasta cuando termina el Mundial de 2026. Otro tema, Totín Amarilla está en el interés de Newell's. Y a propósito de movimientos. Y, perdón, discúlpame que fallo porque no me quiero olvidar, por eso nomás te interrumpo. También contábamos que... Espera. El caso Matías Rojas. Nos explicaba Gerardo Acosta, por eso le llamamos a Gerardo Acosta. Y de pura suerte nomás, cuando le pregunto yo lo de Olimpia, él nos cuenta lo de Pascual Rambert. De hecho, esta realmente es una noticia de reboteteca, digamos, porque tenemos suerte. Y cuando te viene bien, cuando viste que de ganador, pues ya te sale todo bien. Pero era un tema que se conectó con lo de Matías Rojas, porque estábamos hablando del caso de... Entonces le llamamos por Matías Rojas, y ¿verdad? Vos le preguntaste, arregló enseguida, le dijiste, el tema de una situación... el tema Olimpia, cómo tiene que hacer, cómo se hacen los trámites. Y ahora hizo así, ¿verdad? Te dijo. Y ahora hizo así, ahí no contó lo de Rambert, ¿verdad? No, de hecho, no es que vos le quisiste actualizar cómo está el caso, no que vos le preguntaste de forma genérica. Ya que Olimpia está con este tema y que FIFA cerró su oficina, y justo ahora hasta me sorprendió lo de la gente de la FIFA. Pues, claro, Dani, porque cronológicamente Federico está de vacaciones. Fede Arias, nuestro compañero, sigue con nosotros a full Dañamembe. Próximo año con todo Fede, está de vacaciones. Bueno, nos dijo Gerardo Acosta que antes de ayer le pagó Olimpia. Ayer le comunicó a la FIFA y hoy la FIFA ya le envió el documento del levantamiento de la sanción. Y la gente de Olimpia le pidió que no diga nada. Así dijo Gerardo. En la nota nos dijo, pero... Sí. Yo no escuché, es que no salía bastante. Yo no me percaté de eso, Johnny. Sí, no dijo. Ay, no. Con cada acreedor es el sistema, Bruno, y con mi cliente ya arreglaron y la FIFA ya le levantó las sanciones de mi cliente, por lo menos. ¿Quién de tus clientes? Rambert. ¿A con Sebastián Rambert ya levantaron? Sí, porque la arreglaron anteayer, yo lo comuniqué ayer, y increíblemente hoy llegó la carta levantando la sanción. O sea, el caso Rambert
Estamos hablando del ex ayudante del cuerpo técnico del Olimpia, el de Rambert, Pascual Rambert, entonces solucionado, ya comunicado y levantado por la FIFA. Así mismo es. Ahí está. Bueno, Johnny, tenemos que ir a los otros clubes, A propósito, existen los otros clubes. eso te quería decir con respecto a otros clubes. Me dicen que Guaraní podría perder al que está para ser su capitán esta temporada 2024. ¿Quién? Raúl Cáceres. ¿Qué Raúl pasó, Cáceres, no? que hizo un muy buen año 2023, más allá de los vaivenes de Guaraní. Tuvo una gran regularidad. De hecho, cuando buscamos un lateral derecho en peligro de gol, lo elegimos a él. Y entonces tiene una oferta otra vez de Brasil él. Mira, acá me dicen que iría a Vitoria. Mira, ahí está. ¿Y quién maneja esto? Y creo que el mismo Raúl. Porque está para ser el capitán de Guaraní este año, porque es el Mira, jugador fuerte. ¿Es un golpe, referente será? en estos momentos. Y lo que sería para Guaraní eso, ¿no? Para Bobaglio, que empezó el martes. Y realmente estamos hablando de un jugador que tuvo mucha regularidad como lateral, mucha experiencia. Inclusive cuando hablábamos de lateral, ¿quién puede ir a la selección si no está este otro jugador? Y está Raúl Cáceres, que es el lateral de oficio, Hay decíamos que en su hablar con el momento. presidente Guaraní. Ellos ya saben de esta situación. El Vitoria vendría por Raúl Cáceres, sabiendo lo que ¿Y significa. Vitoria en qué categoría está? Está en la B. En la B está. Que acordate que Regis Márquez nos decía ayer Por eso te iba a decir eso, ¿eh? que muy buen dinero y creo que 2 años de contrato, ¿verdad? O 3 luego. 2, no recuerdo bien. Dos lo de Pollo. 2 años de contrato. Pollo Recalde al Ceará. Ceará. Sí, señor. Bueno, hay que hablar con alguien de Guaraní, o el propio Raúl Cáceres. Victoria dijiste, ¿verdad? Sí. Victoria. Victoria va a estar en la A. Subió. Victoria fue campeón de este año de la segunda división. Sí, porque se va a producir el Baví, Bahía Victoria, que es el clásico ahí fuerte está. allá. Entonces con más razón Porque Bahía todavía. es el que se salvó en esa última fecha que bajó Santos. De hecho, cuando varias veces ya se le preguntó por el tema Servio a Regis, él decía, bueno, Servio hizo una gran campaña, pero le dejamos ir, más allá de que nosotros le íbamos a mejorar el sueldo, él se quiso ir a Guaraní por su revancha, decía. Imagínense lo que significa Raúl Cáceres y la diferencia económica que puede haber con respecto a volver a Brasil y ser parte de un equipo de primera división. Entonces, se tiene que resolver en las próximas horas esta situación que está viviendo Raúl Cáceres y un posible destino al Vitoria, recién ascendido, decía Dari, campeón de la Serie B de Brasil, que va a estar en el Brasileirão en esta temporada 2024 que se viene. Bueno, vamos a cerrar, Johnny, porque todo limpia será. El coste que escuchamos lo de Javier Báez, yo quiero un poquitito hablar de Cerro también. El programa hasta las 14. Bueno, yo ya no sé qué hacer. Me maltrata Wilson, ahora Johnny me maltrata. No. Esto, acá el único hasta ahora, pues Nico también ya me maltrata, es Fabio. Federico ya me dijo la otra tu show, el show que vos haces, ¿verdad? Chun ya creo que me tiró alguna perlita también. No, Vamos. yo a Chun le tengo acá, ¿cómo se llama? En la mira. Entre ceja y ceja, ¿por qué? Sí, no, porque Siempre. en la vieja Cardinal una vez me dijo, nunca me voy a olvidar. Otra. Catarata de obviedad, me dijo, o sea. No puede ser una catarata de obviedad, es lo que está diciendo. Me dijo, vos sabés lo que es impactante. Eso, No hay que ser rencoroso, Fabio, no, Fabio, hay que ser rencoroso. Estamos hace casi 20 años. Sí, no, pero Y bueno, ¿cómo no va a psicológicamente- haber? No, y bueno. Tomás nunca me maltrató hasta ahora. Gracias a Dios, Tomás. Pero después sí, ya creo que. ¿Y Tomás cuántos años tiene? Me dice Nico, a esta altura del año ya nadie tiene paciencia. Puede ser. Y a lo mejor es cierto, es cierto. Obi bien, hasta ahora no, creo que. Sí, no. Obi tampoco nunca me. Bueno, Johnny, vamos a cerrar el tema Olimpia, ¿será? Y hablando de lateral, hace 8 días Olimpia presentó la propuesta por Fernando Román. No solamente por la lesión de Facundo Zavala, era una especie de alternativa para que pueda jugar en algún momento por Facundo Zavala, pero con esta lesión de lateral izquierdo, entonces Olimpia va con todo por Fernando Román, últimamente nacional, 25 años, buena estatura, 1.78, buena proyección, encargada de la pelota quieta en la academia. Sería si Aldo Civi acepta la propuesta, será el lateral izquierdo del Olimpia. Muy interesante este jugador.
Yo no sé con la camiseta del Olimpia porque pesa, ¿verdad? ¿Cómo le va a ir? Claro, a mí... aclaro también que a la tarde Cristian Marecos, Miguel, los muchachos muy bien, nunca me trataron mal. También Quique Alfonso, Maluje, me tienen mucha paciencia. Así que bien. El caso Fernando Román te iba a decir, a mí me sorprendía que Nacional no lo iba a tener en cuenta, pero es que existía. Él no es también central. No, lo que pasa es que él es muy alto para ser lateral. Entonces, cuando Nacional tenía que replegarse y el que jugaba como volante por la izquierda se metía, él tenía la facilidad de meterse con los centrales, con Claudio Núñez, con el otro, podía ser Carlos Rolón. Y el tema de Román tiene buena pegada. Por eso él era el dueño de todos los corners, porque no es común, uno decía, pero con esa altura ¿por qué no va a cabecear? Y él era el dueño de todas las pelotas. Una jugada que van a recordar los hinchas de fútbol porque habrán visto la semifinal de Copa Paraguay, Libertad Nacional. Él hace el gol de Nacional de media distancia, desde unos 30 metros al palo izquierdo de Martín Silva, producto justamente de eso que decís, Dani, su buena pegada. Y a mí me extrañaba que Nacional no lo iba a tener en cuenta, pero había una razón muy importante. No era lo de Nacional. No era de Nacional y el club que le había cedido a Nacional dice, no, ahora ya no queremos plata, ¿verdad? Entonces es lo que pasó con Aldo Civi, por eso es que no continúa Román y estarían escuchando lo de Olimpia. Y a veces como que se le va un poco la fuerza y no mide bien a la hora de marcar. El hincha de Olimpia, el que siguió todos los partidos, ¿no? Capaz se acuerde. Y aprovechándote, Johnny, él, por ejemplo, es expulsado en un partido contra Olimpia. ¿Vos te acordás, Johnny? Ese no fue el partido con la dirección técnica de Aitor García. Sí, ese fue en el Defensores. En el Defensores de Chaco, sí. Recta final, Olimpia venía mal, por eso citas quién era el técnico en ese momento, ¿verdad? Que es el gerente deportivo. Hacia Sur hace el gol Gustavo Aguilar, el que ahora vuelve a Libertad. Y parecía que perdió Olimpia. Y saca Olimpia y Román comete un penal. Y después Derley mete el penal y Olimpia casi lo pudo haber ganado. Pero era un partido, o sea, cito a Román, ya que Johnny lo comentaba, o sea, una jugada que creo que él ya estaba amonestado y le va ahí con todo, creo que fue contra Brian, y ahí penal, segunda amarilla, y de un partido que casi lo tenía ganado Nacional, termina pidiendo hora por esa situación. Y si comete ese tipo de errores ya con una camiseta grande como la de Olimpia, se le puede complicar, pero estamos hablando de virtudes y algunas cuestiones a corregir para el aficionado del Olimpia, que capaz no lo tiene demasiado ubicado a Román, Johnny. Si bien ese es un punto negro en su carrera nacional, Daniel también tuvo muy buenos partidos por Copa Libertadores, por ejemplo, cuando Nacional jugaba en el torneo continental, después en el campeonato local. Me parece que si lo lleva Olimpia, puede quedar tranquilo Francisco Chiquiarse, que va a contar con un muy buen lateral de proyección. Es cierto, le cuesta un poco la marca, pero eso es para corregir. Y en un club grande como Olimpia hay que ir al ataque, hay que atacar y después defender. Bueno, y con todo esto, Johnny, entonces, repasando un poco lo que va a pasar, se va a confirmar ya en enero lo de Hugo Benítez. Decías, ayer va a ser la primera presentación, obviamente por todo esto que se arregló. Está lo de Rodney y Redes, ¿verdad? Ahí cerca también, y después ver los otros nombres que van a ir surgiendo. Exactamente. Y el caso de Romaña, que podría continuar. Olimpia no pierde la esperanza de contar con él. Va a seguramente responder su club en las próximas horas. Porque el caso de San Lorenzo de Argentina, que vino con todo por Romaña, el propio Ortigosa se puso en contacto con el futbolista que demostró, en este caso, se mostró abierto de negociar con la gente de San Lorenzo. Tiene que estar en la misma situación de Olimpia con un jugador colombiano y tiene que pagar un monto sumamente importante, y veremos si el equipo de Almagro llega a pagar. Caso contrario, le va a dejar el camino abierto a la Olimpia, porque por ahora solamente compite con Olimpia San Lorenzo de Almagro para contar con Johan Romaña. Y lo que se complica un poco eso que decía públicamente Chiquiarse, el volante creativo, porque surgieron nombres, pero si por ejemplo me decís Arrúa, Johnny, está difícil porque Nacional no quiere plantearse transferir a un jugador a nivel local, o transferencia quizás sí, pero préstamo no. Préstamo no.
Entonces, ahí tiene una dificultad chiquearse para poder tener un jugador que pueda darle un poco de vuelo al equipo, de volumen, de creación. Exactamente. El caso de Arrúa, el técnico pidió por él, seguramente si el futbolista también pone algo de su parte, presiona un poco, pasa que ya salió en su momento de Nacional, fue a Colón y sería otra salida. El Nacional lo quiere vender, caso contrario, Pumpido lo va a tener en cuenta a Arrúa y ver también que otro futbolista puede ser a nivel local medio complicado, Fabio, contar con un paraguayo en ese puesto. Hugo Quintana, a él lo puso como ejemplo Francisco Chiquiarse, alguien similar a él o de característica más ofensiva de los volantes que ya cuenta Olimpia en su plantel, el caso de Richard Ortiz, el caso de Ramón Martínez, está Marcos Gómez al servicio de la selección nacional, pero estaría a su retorno formando parte del plantel principal. Y el caso de Fernando Cardoso, él será transferido, él será prestado, ¿qué va a pasar con él? Podría aparecer como una especie de cuarto volante, ya jugó en su momento con Julio Cáceres en ese puesto, y que se pueda meter alguien por derecha. Me dicen que el Peta Brizuela puede sorprender en este año 2024. Johnny, un fuerte abrazo. Abrazo, señor, saludo para todos. Gracias. Ya está disponible la TV más grande de Samsung, la nueva TV QLED de 98 pulgadas. Te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quimfa. Imagina un año sin cuotas de seguro médico, con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. Bueno, a ver, tenés un poquitito un recorrido por los otros clubes. Guaraní lo pierde a Raúl Cáceres, va al Bahía. Al Vitória. Perdón, al Vitória. Vitória. Sí, que va a enfrentar al Bahía, que es también de la zona. Se van a enfrentar en... Eso sería decía, de la zona de Recife, ¿verdad? Sí, exactamente. En el Bahía jugó y hay Oscar Ruiz. un club que también se llama Sport Recife luego. Sport Recife, sí, también. Bahía y Vitória, es el otro. Sí. Bueno, Bueno, con respecto a Guaraní, hay que ver ahora qué va a hacer con esta situación, ¿no? De perder a su lateral derecho, uno de los mejores con regularidad. Estamos hablando de lo que ha dejado el 2023, más allá de la campaña de Guaraní. Raúl Cáceres. ¿Quién es el otro lateral que tiene Guaraní? Y habría que ver, está Daniel Pérez, que jugó algunos partidos, pero no es Raúl Cáceres, pero seguramente le van a dar continuidad a él. Él vino el 3 de febrero. En Guaraní, muchas incorporaciones hubo en Guaraní. Sí. 6, lo contamos ayer. Sí, desde Mario López, Agustín Mansur, el mismo serbio, en el arco, después lo que tiene que ver con la delantera también, Paul Charpentier, se va a presentar Matías Martínez desde enero. Hay que verlo de Álvaro Cuello. Hasta ahora Guaraní no lo... Rodi Ferrer no puede volver a Guaraní. Puede ser, ¿por qué no? Por la ida de Cáceres, digo. Rodi seguía perteneciendo a Guaraní. De hecho, le compró el pase a Olimpia a Guaraní en su momento. ¿Y él estaba a préstamo en Luqueño o es
Ya se fue definitivo el Luqueño. ¿Y el Luqueño qué hay, Fabio? Y en Luqueño fueron presentados, van cayendo los jugadores que pidió ya por fin Julio Cáceres, seguro siente un poco más de alivio. Ayer fue presentado Rubén Darío Ríos, hay que decir que esta lista... Luqueño va a comprar a Rodi, nos dice yo. Ah, bueno, perfecto, Rubén Darío Ríos, lo de Luqueño, hay que ver lo que va a pasar con Walter González porque es un jugador que le gusta a Julio Cáceres para la delantera, porque Luqueño pierde a Charpentier. Se le fue Charpentier. Se le fue Charpentier, más allá de que Julio Cáceres quería contar con él. Reemplazar correctamente a Marcelo Pérez. Hasta ahora Lucas Barrios tiene varios puntas interesantes, como el caso de Alex Álvarez, de Trinidense, que va a jugar en Luqueño. Maná, que decidió jugar en Luqueño y no volver a Guaraní, por ejemplo, otro de los refuerzos que tiene. Y la presencia de Alexis Villalba. Este es jugador de Guaraní, pero que va a jugar a préstamo en Luqueño. Zaguero central, puede jugar también de lateral derecho. Son las incorporaciones que tiene el equipo de Luqueño y repito, están buscando un número 9 que pueda acompañar a Lucas Barrios o que inclusive pueda competir con Lucas Barrios, y aparece el nombre de Walter González entre las posibilidades que pueda tener Luqueño de poder ficharlo al jugador que quedó libre después de estar en Olimpia. Lo que tiene que ver con... Hay que hablar con Walter González si se puede también. Lo que tiene que ver con Nacional también, ya están sus refuerzos que son varios, principalmente lo que tiene que ver con la llegada de dos argentinos, Brian Blasi, con quien arregló hace bastante tiempo ya, este es volante central, y la presencia de Sergio Ojeda. Este es argentino que jugó en Patronato, es defensor, está también en Nacional, pedido de Pumpido, la vuelta de Carlos Arrúa, a ver qué pasa con él. Nazareno Bazán, otro argentino que va a estar en Nacional también. Aldo González, goleador de la intermedia con Recoleta, también está en Nacional en estos momentos, recordando que ya está Anthony Silva también. Dani Rivas, ante la ausencia de Fernando Román, lateral izquierdo, que fue pedido por Aldo Civi, ya no va a negociar con Nacional, entonces Rivas, de Cerro Porteño, es cedido para ser el lateral izquierdo esta temporada 2024. Willy Mendieta arregló un año más con Libertad. Ayer charlamos con Lucas Sanabria, Obi, por favor, charlamos con Lucas Sanabria, y nos confirmaba que firmó por 2 temporadas. Matías Espinosa adelantábamos ayer al mediodía 4 años de contrato, nos contaba Regis con prima y que igualó el sueldo que le ofrecían en Brasil. Y a la tarde-noche, ya en el programa de segunda edición, nos contaba Lucas Sanabria que renovó con Libertad 2 años. Y ahora lo de Willy Mendieta, 1 año más. Al final entonces Barbosa es el único que no y hasta ahora. ¿Sabes cuál es la diferencia? 20. 40-60. Pues eso, hay 20 o sea, 40 le ofrece Libertad y $60,000 quiere el jugador. Y era lo que venía... Eso contó Federico ayer. Claro, pero no es lo que quiere, sino que quiere lo que venía. O sea, como que te quieren recortar otra vez. Pero dentro de todo Libertad, cuando se hablaba de una lista larga, generaba una duda. Y más allá de que Barbosa fue clave y es un excelente zaguero, y por lo menos no hay una sangría tan grande. Y en el caso del zaguero central hay que decir que con esto que vos decías, Bruno, al arrancar el programa, el caso de Bruno Valdés y su situación actual en Boca, él suena para Libertad en caso de que ya no exista posibilidad alguna con Barbosa, de ver la posibilidad de traerlo. Cosa es que déjame beneficiar la duda hasta que no... ¿Lo de Barbosa? Lo de Barbosa. Claro, sí, tenés razón. Cosa es que a mí, no sé, se me da porque yo la información que tenía es que ellos estaban negociando. Estaba por buen camino y de repente se dijo que no va a continuar. Por eso, beneficia la duda. Hasta que no fiche por otro club, vamos a esperar. Porque yo por lo menos... el jugador ya le comunicó a Libertad que tiene ofertas de Brasil. Pero viendo un poco cómo se mueve el mercado brasileño, Dani y Bruno, con respecto a que arrancan pronto otra vez la pretemporada y todos los campeonatos estaduales. No solamente la pretemporada, justamente. Ellos arrancan unos días antes de nuestro torneo, sus estaduales. Entonces es como ya que por el 16, 17 ya van a estar jugando pelotiña contra otro y los grandes escúchame, juegan esos equipos y ya los grandes después entran un poquito de pero tiene razón. Diego Gavilán dirigió en Brasil un equipo que se llamaba Sport Pelotas, ¿verdad? Claro, Pelota es un equipo gaullo. Ahí está, pero pelotiña no. Pero ¿sabes qué? Para que no quede en duda de que no hay nada despectivo, ese Pelotiña tiene mejores jugadores que acá, por ejemplo. Fabio citaba el scouting de Guaraní, le apuntó al ascenso de la Argentina y quiera hacer o no es una realidad que después capaz para un análisis más profundo. O sea, ¿cómo es posible que por ejemplo un Guaraní que también tiene su cantera y todo esto, ahora acaba de vender a Romeo,
tenga que mirar el ascenso del fútbol argentino para reforzarse al equipo de primera. No es que está trayendo prospectos que lo quiere medio madurar 2-3 años para tener, no. Es la realidad de nuestro fútbol. Entonces, esos estaduales, vos solés hablar de por qué, como en la época de los 90, 80, de Cerro, cuando iba a Brasil, ya no te podés ir a los lugares donde todo el mundo va. Pero vas a esos lugares medio marginales, donde el costo va a ser menor, y trata de buscar esas joyas, porque definitivamente acá algo no está funcionando bien en materia de inferiores. Por eso se impone el tema de lo que va a ser sub-19 ahora, y cada vez se buscan jugadores de segunda o tercera división de otros países. Hay que hablar con algún periodista del Corinthians también, partidario, alguien que cubra Corinthians, por el caso Matías Rojas, porque entiendo que su entrenador inclusive dijo que él es apático. Felipe Jiménez, entrenador del 2 de mayo. ¿Cómo te va, Felipe? Gusto de saludarte. Buenas tardes, Bruno, a los compañeros, a Dani, a los oyentes de la radio. Bueno, escuchando todo el tema, los refuerzos, movida, los clubes, ¿cómo está el 2 de mayo recientemente ascendido? Porque les cuesta mucho siempre al que asciende recién, Le pasó a todos, no me refiero al 2 de mayo, ¿verdad? Que va a tener que pelear. No, totalmente. Por ahí donde más cuesta es en cuanto a la estructura, ¿verdad? Sea edilicia o infraestructura que requiere la primera división, estadio, centro de entrenamiento, y bueno, y eso conlleva a lo otro, ¿verdad? Lo bueno es que nosotros pedimos, ¿verdad?, mantener la base de los que ascendieron, y eso se pudo lograr, ¿verdad? Prácticamente un 70-80% del plantel quedó, y a partir de ahí ir incorporando en los puestos que nosotros veíamos necesidad, que fueron entre 9 a 10 jugadores. Entonces eso nos da la tranquilidad que hoy en día hemos iniciado también las actividades temprano, hemos concluido la pretemporada y bueno, esperar ya el nuevo inicio de año. El torneo también inicia muy rápido y prácticamente con tiempo nos hemos organizado y finalizado toda esa etapa, ¿verdad? Felipe, te saluda Fabio. Con respecto al arquero, ¿pudiste lograr la llegada de Carlos Servina? Habían pedido en su momento por Miguel Martínez de Cerro y al final el equipo azulgrana no quiso ceder su arquero. Con esto, ¿cómo estás con respecto a jugadores que llegan, que ya tienen su experiencia en primera? Carlos Servina, nuevo arquero, y el caso de David Fleitas en ofensiva. Quizás los nombres más fuertes que tenés en cuanto a jugadores de experiencia. ¿Qué tal, Fabio? Así mismo, es decir, nosotros en intermedia mismo tratamos de darle una estructura un poquito más con una experiencia en la columna vertebral del equipo, ¿verdad? Y bueno, ahora se sumó Carlos, que tiene ya su trayectoria, su recorrido, sus años, va a aportar mucho, sobre todo en un plantel joven que tenemos. Y después también se sumaron Juan Ojeda, central, que es luqueño, que tuvo su paso por otros clubes. También sumamos a Roberto Ramírez Junior Noguera, que vinieron de Cerro a préstamo, que son chicos que ya tuvieron también participación en primera, que hay veces que no tienen minutos o continuidad en su club y que con nosotros por ahí van a tener más, ¿verdad? El caso de David también, que le pasó lo mismo, empezó su carrera muy bien y después también la falta de continuidad hace también que uno vaya apagándose un poquito. Él y Alfonso, un extremo que nosotros habíamos llevado a Mallorquín en su momento, que estuvo en Tacuarí también con pocos minutos, que le conocemos muy bien y que nos puede ayudar bastante. Y bueno, hoy se sumó con nosotros, creo que ahí cerramos, Brian Ayala, ¿verdad? También zurdo, que le podemos usar de media punta o tirado por izquierda, ¿verdad? Bueno, estamos hablando entonces de estos nombres que son los últimos. Elías Alfonso, que tiene muy buenas condiciones y que quedó un poco opacado en Mallorquín, después se fue a Tacuarí. Y el caso entonces de lo que nos estás hablando, Felipe, con respecto a esto último, de la presencia entonces de este refuerzo que va a tener el 2 de mayo, Elías Alfonso, y el otro decías... Brian Ayala, sí. Felipe, ¿qué opinas del promedio del descenso? Y así como el sub-19 también, ¿verdad? Son opiniones personales que para mí se tendrían que erradicar, ¿verdad? Para mí los tres últimos tienen que descender, ¿verdad?
quitar el promedio y quitar el tema del sub-19 también, que para mí no colabora, ¿verdad? Es una opinión personal, no soy dueño de la verdad, ni más que solamente estoy opinando. Y con respecto a eso, ¿quién es tu sub-19? ¿A quién estás preparando? El año pasado nosotros habíamos también hecho así como ahora, preparar chicos que empezaban en categoría de reserva y después hoy en día dejó de ser, sumó muchos minutos en la intermedia, hoy en día ya no es promesa, es una realidad, en el caso de Ale Franco, pero al ser categoría 2004 ya, entonces él prácticamente se suma al plantel, ¿verdad? Y bueno, la misma situación pasa con Bruno Valdés, un chico de Pedro Juan, que tiene muy buenas condiciones y es categoría 2006 y que hizo todos los trabajos previos con nosotros. Y también hay otros chicos que están así también a la par buscando tener ese espacio y creciendo en cuanto al cupo le permita. ¿La agenda de amistosos, Felipe? Sí, tenemos confirmado el 7 con Ameliano, el 7 de enero en Villeta, el 10 con Guaraní y el 13 con Mallorquín en Mallorquín. Felipe, ¿y qué tal está el Río Parapiti? Y ese fue lo que primero, apenas terminó la intermedia, se refaccionó, ¿verdad? El campo de juego, ¿verdad? Prácticamente ya está en su etapa final. Lo primero que se trabajó fue en el campo de juego, después en el tema de la lumínica y después también algo que la visera del estadio, que siempre fue coqueta, ahora se amplió más y da una imagen muy linda, porque es como que toda la preferencia va a estar techada y el bar va ahí encima, ¿verdad? No se va a utilizar eso comúnmente, esas torres de hierro que generalmente a veces por falta de altura se coloca, ¿verdad? ¿Y el campo de juego? Y ese fue lo primero que se trabajó, ¿verdad? Apenas terminó la intermedia, se empezó con los ingenieros a cambiar todo el empastado y justamente veíamos imágenes últimas que está quedando todo muy bien y sobre todo que para el inicio en cuanto a la segunda fecha que jugamos con Trinidense, lo vamos a hacer ahí de local hoy. Bueno, está muy bien. Muchas gracias, Felipe, éxitos, un buen año para vos y tu familia. Gracias, Bruno, igualmente un abrazo, saludos a todos. Adiós. Felipe Jiménez, el entrenador del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, de los técnicos jóvenes que vamos a tener en primera. Y de muy buen trabajo en intermedia. Es muy parecido al trabajo que hizo con respecto a José Arrúa. Él era lateral. Lateral izquierdo, sí, de Olimpia. El Gato Jiménez. El Gato, sí. Y no se guardó, por lo menos, más allá que aclaró que era algo, una opinión personal. O sea, no hay técnico a quien le guste el tema pero más con el tema de la imposición del juvenil. Porque eso es algo que les toca semana tras semana. Como que lo del promedio es medio complicado y recién la recta final empezaba. Pero tampoco está de acuerdo con el promedio. Claro, pero fíjate, o sea, que dice que desciendan los dos últimos. Y igual, si le da a elegir cuál quieres sacar, te van a decir, todito te van a decir el sub 19 que va a ser el año que viene, pero sigan de esa consulta. Y una vez yo explicaba, ¿verdad? Porque fíjate que este año terminan bajando los dos equipos que hubieran bajado si es que no había promedio. Pero yo siempre digo que es un análisis sesgado, porque en la última fecha se tuvo que dar, entre comillas, el milagro, ¿verdad? Que Guaireña pierde mal y Tacuaré le gana a Libertad. Guaireña pudo haber perdido no 7-2, 17-2, que si Tacuaré no le ganaba a Libertad, descendía el equipo de Barrio Jara. Y allí igual iba a ser Guaireña el equipo beneficiado con el tema del promedio. Al final no se dio, pero sigue siendo una herramienta que suele complicar. Vos le decías a los que suben les cuesta. Yo tengo una teoría que al que realmente le cuesta al del segundo año, como que en el primer año se preparan, pero a lo loco, y les sale bien. Después bajan un poco la guardia en el segundo año
y allí son fulminados porque todavía te sigue comiendo el tema del promedio. No, también pasa, ¿sabes qué, Dani? Que cuando ellos ascienden, prestan jugadores de los clubes de primera. Por eso, pero después funcionan bien los jugadores y o son vendidos o le dice el club de origen, le dice no, que vuelva fulano. Y ahí pues se debilitan los clubes. Aparte de esa situación que como que se duermen un poco más, ¿verdad? Como que, y bueno, en el primer año dicen, no, préstame por favor Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní. Y en el segundo año dicen, sí, dale, yo ya sé cómo es este tema. Y ahí ya suelen chocar. Por eso vos agarrar la tendencia y vas a ver que hay más equipos que descendieron en el segundo año que en el primero. Bueno, y este año no es la excepción. Luqueño y Trinidense, entre comillas, eran los Benjamines. Y los dos estuvieron tan bien que van a jugar copas internacionales. Un ejemplo con respecto a lo que vos decís, es lo que le pasó a General Caballero en su momento. El primer año ya estuvo ahí porque parecía que arrancaba mejor, pero después tambaleó y estuvo coqueteando con el descenso. Y después de este año se salvó unas fechas antes, pero también le ha costado, ¿verdad? Petrosur carga sus naftas a 1.000 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien. Todas sus naftas a 1.000 guaraníes menos por litro. En todas sus estaciones, para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. 12.56. En el Shopping Mariscal sentimos la Navidad y para celebrar con todos nuestros clientes sorteamos 2 Audi Q2. Por tus compras desde 150.000 guaraníes participas en los sorteos a realizarse el 24 de diciembre y 6 de enero. Mientras más compras realices tendrás más oportunidades de ganar. Vení al Shopping Mariscal donde sentimos la Navidad. Con Sueñolar encontrás el regalo de Navidad para quienes más querés con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú. Llamanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar, en nuestra casa matriz y en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Vení a conectarte con la magia de las fiestas en Arete. Te esperamos con muchas sorpresas de fin de año, todos los días, en todas nuestras sucursales y también haciendo clic en arete.com.py. Sí, así mismo. Hoy tuvieron una reunión, Matías, con los dirigentes y me pasó la propuesta y yo creo que la propuesta está buena, ¿no? ¿Por 2 años? 4. Una premium, sueldo normal. ¿Las 3 cosas consiguió? Sí. Ahí estamos. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad. Con características avanzadas y sistemas de asistencia, tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el Showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para obtener tu Ford Territory. Ford Ready for More. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita. Porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Más que nunca podemos anunciar jugador de Libertad. Sí, por suerte pudimos llegar a un acuerdo y por 2 años más sigo en el Puma. ¿Ya llegaste a un acuerdo o firmaste, Lucas? Llegamos a un acuerdo de palabras, seguramente en los próximos días se va a estar firmando, pero ya está todo. ¿Por cuántos años decía Lucas? Por 2 años. Por 2 años más. Sí. También un monto interesante para que vos continúes jugando en Libertad, Lucas. Sí, la verdad que sí, la gente del club hizo su esfuerzo. Yo también creo que seguí un poco. Conversé mucho con la familia, que la que siempre está conmigo, y como te dije, por suerte pudimos llegar a un acuerdo. ¿Llegaste a recibir propuestas o habló la gente del Olimpia con vos?
Conmigo no se comunicó nadie, pero sí llegó una propuesta concreta del Olimpia que me comunicaron a mí. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con Visión Banco, aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. En locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones en todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión, más digitales, más humanos. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos, construyendo juntos. 13, un minuto. Poneme la música de Cerro. Vamos a ver cómo está Fabio. ¿Qué pasa? Una de las pocas que vos expresamente le pedí algo y mira, ya tiró tipo clásico. Mirá, pues, ¿no? Acá, con razón ahí. Dale, poné, o no vayan a hacer casi será. Arriba la muchachada y la Cerro, después me putean a mí por tu culpa, será. Yo pensé que había clásico de verano a fin de año. No. Quiero que Fabio me arme el Cerro Porteño 2024. Falta un solo delantero. Un solo delantero falta como refuerzo. Después ya está el plantel. Ya no hay. Te decía que sonaba con fuerza el nombre de Rodrigo Aguirre, uruguayo de 29 años. Pertenece al Monterrey, jugador que se inició en el Liverpool y que joven, a los 20 años, se fue al Udinese y le compró el pase. Y de ahí muchos clubes, Italia cedido a otro equipo de la Serie B y compañía. Que es un beduino futbolístico. Es zurdo, es un jugador interesante, goleador, tiene mucho gol. Puede ser compañero de Churín o puede ser reemplazante de Churín. ¿Tiene muchos goles dónde? En México. En México, él pertenece al Monterrey. México va a venir a Cerro. Últimamente estuvo en el Necaxa. Visto que Rondón fichó por Pachuca 2 años de contrato. Con razón que él mismo se fue y pagó su cláusula de rescisión con River, $2 millones. Se fue a Pachuca. Pachuca es un equipo que tiene mucho dinero. El grupo Pachuca. Bueno, armar el equipo, Fabio. Jam o Alexis Martín Arias. ¿Por qué O? Y como vos decís, el tema Barosa, déjame el beneficio de la duda también ahí. ¿Vos decís que Jam puede irse todavía? Yo creo que sí. Está todavía esa posibilidad. ¿Y si los dos siguen? Yo creo que si los dos siguen, se le va a respetar. Jam. ¿Verdad? A Jam. Y también ya demostró. Pero yo si soy dirigente le hago un chicote. Pero de entrada le voy a saber qué le hace jugar al otro. Mira así que no. Pero o sea, lo tuyo no pasa solamente por lo deportivo. Pasa por una cuestión de que sí, para que estate quieto. Para que no se le suba los humos, que no es imprescindible, que no es que se acaba Cerro porque él no está, ¿no? Mira que la última vez y le voy a poner al otro. Mira que la última vez que quisieron hacer eso, armó el escándalo. Y bueno, y que arme el berrinche que quiera, no sé, será. Pero yo le probaría al otro, vamos a mirarle un poco. ¿Cómo es el apellido? Arias. ¿Dónde estaba él? Argentinos Juniors. Y después en Chile. Él estuvo en Chile, en Gimnasia, sí. Pero lo último y lo mejor fue Argentinos. O sea, en aquel equipo, y por eso recordaba. Él en la serie contra Fluminense no recibe ningún gol. Porque el equipo está ganando 1-0. El día que Marcelo le rompió al chico de Argentinos, él sufre una expulsión. Ya Milito había hecho los 5 cambios.
y tiene que entrar un jugador de campo. A Allí tu le hijo hacen el pues gol. vos tenés que corregirles. Porque hay una frase que a mí me encanta, que dice que es mejor que vos le corrijas a tu hijo. No estoy hablando de que le pegues. No es corregir, señora, como antes que corregirse, anda por corregirle a fulano. ¿Por qué vos no le corregís a vos? No, es que te va y le pega. Corregir es enseñarle, ¿verdad? Y decirle las cosas y hablarle y castigarle. ¿Pero en qué sentido castigarle? Por ejemplo, o le decía a tu hija hoy o a tu hijo, yo tengo una hija de 13 años, bueno, mira, te voy a sacar el celular 2 días. O te portás mal. Esto no tiene nada que ver con el incidente con el del, condimento. del quechucidio. No. No, ahí no hubo ningún castigo. Ahí está bien. Porque un accidente, pues, Claro, ¿qué va a claro. pasar? No, pero si por ejemplo, bueno, entonces le decís, bueno, mira que si te portás mal, no te vas a ir al cumpleaños siguiente que viene. Y eso, bueno, los chicos pues se quieren ir. Entonces le castigás, así le pones límites. Porque hay una frase que dice que si vos no le corregís a tu hijo, le va a corregir una persona extraña. Y no va a ser benevolente a lo mejor como vos en explicarle o decirle, no, va a ser una persona extraña que le va a corregir de otra manera, ¿verdad? Entonces yo digo nomás que lo de Jan, me parece que Cerro tiene que bajarle un poco los decibeles. Yo creo que ese es el mundo ideal, pero uno sabe que en el fútbol hay privilegios, hay caprichos. No, ya sé, pero Dani, no. ¿es tan malo o qué? No, sea malo por eso que... no, es que te estoy diciendo vamos que... un poco a verle. Te estoy diciendo que pues, no se va a morir ya porque no arranca vamos, las 2 primeras o 3 fechas del campeonato. Pero y vos sabés que el arco es sensible. O sea, ¿Y si es bueno el tipo? Y si la rompe. Y bueno, y por eso yo quería plantear desde ese lado, no desde el lado disciplinario. No, y acaso ya no pasó el tema disciplinario, ya está ya. Y no, si ya se sé, queda ni cuenta nueva. También tiene sus cosas, a veces él se va de mambo cuando hay un partido. Es que o no es así, yo no estoy mintiendo, muchachos. A ver, es un arquerazo. Sí. Pero de repente tiene esa tiene ese segundo de locura que hace cosas que... Vos sabés pero, que, a ver, estamos cerrando el 2023. Para mí, el Jan bueno, el que enamoró a la gente de Cerro, se terminó allá por febrero, en el duelo contra Fortaleza. Habrá protagonizado la mejor secuencia atajada de este 2023 con esa doble atajada contra el equipo brasileño. Después, Fabio se acordará de esos partidos que ustedes hacían porque nosotros estábamos más con la campaña de Libertad, ya en la recta final, el gol que le hace Walter Clark en la cancha totalmente. de Cerro. Después hay otras situaciones. Eso que vos planteás, eso de que se va contra Tacuara en ese partido matinal, todo bien que pareció que era doble toque, pero es para hacer todo eso, que inclusive les desconcentra a los compañeros. Y yo creo que se va a ver la mano de Bernay. ¿Cuál es el rol de Arias? Es muy grande la brecha entre Jan y Miguel Martínez y Miers, o estamos trayendo, espera, Arias jugó más Copa Libertadores que Jan el año pasado. A eso quiero apuntar, porque ya no se puede dar el lujo de distraerse, entre comillas, o hacerse del guapo. Digo por el caso de Jan, de todo eso de lo que él Yo tiene, arrancaría con Jan. ante un arquero como Arias. ¿Y sabes ¿Por qué vos arrancarías con Jan? Porque más allá de lo que acabo de decir, de que probablemente Jan tuvo su peor año en Cerro. Pero ¿qué pasa si viene, por ejemplo, el Mazatlán o viene otro club mexicano o algo, y empieza otra vez él a hacer su berrinche? Ya fuera. En medio del campeonato. Arias. Y bueno, pues no le viste a Arias. Vos no sabés cómo es Arias. No, ¿cómo que no sé? Arquero es un buen arquero, pero que... ¿Sabes cuál es el contrato de Bruno? Vos pues no le ves en competencia, Dani. No. ¿Cuál es el problema que arranque él para verlo ahora y bajarle los decibeles a Jan? Pero espera. No. Yo creo que a lo que decía Fabio, el tema disciplinario ya ahora es el famoso borrón y cuenta nueva. No, ¿qué borrón y cuenta No, espera. Recién dijiste, espera, en el rol pedagógico, que a los chicos, y ahora sí, ¿qué? O sea, vos haces resentido. No es resentido, es corregirle a ya él se para le que corrigió. él sepa que no es más importante que el Club Cerro Porteño. Espera, Cerro es un club grande, popular, nadie puede estar por encima del club. Y por eso no jugó el último clásico.
O sea, Cerro tomó una medida disciplinaria. Primero le iban a mandar de suplente en la cancha de Nacional contra Trinidad, no quiso. Vos crees que son más grandes que... ¿Sabes que ni al clásico vas a jugar? Dani, más que Cerro. Andá, ahí hora mexicana, todo lo que queda. Cerro ya hizo lo suyo. Bueno, está bien. Vamos a seguir con tu lógica. Después, ¿qué pasa si... Y ahí está Arias. Disculpame la palabra. ¿Qué pasa si te dejan bola? Y le tengo Arias. Pues no le diste pues todavía a Arias, hermano, que terco que sos. Arquero internacional. Pero no le ves compitiendo. Es como decir, bueno, yo tengo este auto, están dando acá, pero tengo uno de repuesto. Y vos no probás nunca el auto de repuesto. No, Bruno. Fabio, vos espera. Sí, te entiendo, pero es verdad lo que dice. Claro que es verdad. A vos estás con Chuan la espera un poco. Si yo te pregunto por Gabriel Ábalos, Bruno, ¿qué me vas a decir? ¿Nunca lo viste? Claro que sí, pero bueno, yo a Arias nunca lo vi. Y bueno, pero ese es tu caso, pero en Cerro cuando pero vos le viste a Arias. Y le vi las mismas veces que le veía a Ábalos, si jugaban el mismo partido. Ya sé. Lo que te quiero decir es que Cerro no es que trae a un... Te hago una pregunta, ¿es jugador mejor arquero que Jan? Yo creo que para mí, por lo que vi de ambos en sus respectivas carreras, creo que Jan es más que Arias. Ahora, por eso yo quiero arrancar con Jan. Para mí ya es borrón y cuenta nueva el tema disciplinario. Y déjame el beneficio de la duda que Jan va a tener estos comportamientos insólitos o poco ortodoxos. Por eso yo recordaba, no solamente una cuestión futbolística, esa del doble toque, del supuesto doble toque en el partido matinal de Tacuaré. Si él vuelve a hacer esos berrinches, que hasta los compañeros le dicen, volvé al arco, vamos a reponer, vamos a tratar de empatar o vamos a tratar de ganar, ahí... Yo, Bernay, le digo, afuera ya entra Arias. Capaz, año no podía porque estaba Miers. Describime Arias. ¿Qué tipo de arquero es? ¿Es más sobrio? ¿Cómo es? ¿Sale bien? ¿Tiene buena chique? ¿Qué es volador? ¿Qué es? ¿Cómo es Arias? Yo no lo veo tan diferente y yo me remito a la jugada de su expulsión. Para el que no vio la serie contra Fluminense, él es expulsado por salir como salió Miguel Martínez. Entonces, es lo que tiene eso que tanto se habla del arquero moderno, el buen pie para salir jugando. Mira que Jan tiene buena pegada también. También, claro, los dos. Claro, Jan tiene un salida, rango, él tiene salida larga. Exactamente. Pero Arias juega más, ¿cómo te decís? Salvando la distancia, es Neuer y ya eso. O Ederson y claro, porque viste que puede hacer bien la salida. Milito, o sea, el juego de Milito, su línea ahora de tres. Vos me decís quién es más atajador, Jan claro. Es más atajador que Arias, pero se reduce pues la diferencia esa que vos decís de que Jan ahora ya va a estar entre comillas cortito, desde el punto de vista. Hay una brecha demasiado grande entre Miguel Martínez y Jan, ¿verdad? Ahora no se puede decir eso. Lastimosamente para Miguel, o sea, si estoy diciendo que probablemente Jan tuvo el año más flojo desde que está en Cerro, y eso me parece que hasta el más fanático de Jan, porque viste que hoy en día estamos con fanáticos de los clubes, pero también fanáticos de jugadores. Entonces, desde ese lado, Martínez fue gran responsable que, para mí, Jan, aunque haya tenido un año muy flojo, nunca le haya peligrado y que jugó cuando Jan tuvo el tema de su lesión y el tema de lo que ocurrió disciplinariamente después de aquella noche contra Resistencia en la Nueva Olla. Y vos sabés, Fabio, Bruno, audiencia, que esto también es directamente proporcional. Cuando vos te percatás que hay una brecha grande con tu suplente o tu competencia, vos te tomás más licencias, vos te tomás más cosas que vos recién dijiste cortito. Yo creo que ahora tranquilamente puede haber una competencia. Ya no suena muy alocado que vos digas Jan con Arias, que cuando era Jan con Miers o Jan con Miguel Martínez, desde ese lado. Y yo creo que en Cerro también habrán sopesado eso. Cuando viene Arias, vos podías tener la interpretación, Jan ya se va. Y si no se va, ojalá que esté allí, porque mira que Arias también llega libre, un buen contrato, o sea, de estar ganando, no sé, en pesos argentinos, va a ganar en dólares. Entonces, tampoco es poca cosa para decir, ¿por qué un arquero que viene a jugar Copa Libertadores vendría a ser suplente en Cerro? Entonces, y sabrá, lo mismo cuando Juan Espínola vino acá, él sabía lo que venía, le termina saliendo muy bien a Juan,
pero es un puesto complicado. Yo decía, y después te dejo completar porque Bruno te pedía a vos tu 11. Yo arrancaría con Jan también desde la expectativa de la dirigencia, cuerpo técnico, y en cuerpo técnico meto a Fernando Jubero también, ya que es el manager, que Jan, el famoso, se calme, porque ahora ya está de suplente a alguien que tranquilamente le puede sacar el puesto, algo que durante todo el 2023, y hasta te digo, desde que llegó Jan al país, el golero brasileño nunca sintió, o sea, él nunca se vio amenazado por el buen trabajo que viene realizando y porque los suplentes no estuvieron a la altura. Él ahora viene de un mal año, viene un arquero que fue titular en Argentinos Juniors, y yo creo que le daría, o sea, el famoso, le respeto el puesto, y después el famoso, ya que sea una competencia netamente deportiva, y en ese margen ya no va a haber para el capricho, para un berrinche o para jugada el famoso que nada tiene que ver, porque repito, Jan viene de su peor año desde que llegó a Cerro, pero creo que lo que demostró en los años anteriores confirma que sigue siendo un muy buen arquero. Es que definitivamente estamos hablando de un Jan que al quedarse va a volver a recuperar su credibilidad, la confianza, no solo del cuerpo técnico, sino que también del mismo público de Cerro con respecto a seguir manteniéndose en el arco de Cerro. A mí me parece que se queda y va a ser el arquero titular. Arias ahí muy cerca, compitiendo con él, como se dice, sanamente, para poder pelearle el puesto en cualquier momento. Y después, ya mirando un poco, extendiendo ya el caso, pasando ya de Jan, el lateral derecho, y ahí tiene que jugar Alan Benítez. Alan Benítez tiene que ser el lateral derecho. ¿Quién es el suplente de Alan Benítez? Y debería ser Núñez, el otro Núñez, pero va a estar en el preolímpico. Él va a estar en el sub-23. Sí, y me parece que él también es otro caso en donde le puede competir tranquilamente el puesto. Alan Núñez todavía... También, yo creo que si están en igualdad de condiciones físicas, futbolísticamente a mí me gustó más Núñez. A Núñez le condena ese partido en la cancha nacional, donde entre Sergio Mendoza y Báez le hicieron un zarambi. Pero yo creo que generó buenas sensaciones, más para un cuerpo técnico que su fuerte justamente era la consolidación de los chicos. Alan Benítez entonces de lateral, repito, estamos armando el equipo de Cerro 2024 desde mi óptica o perspectiva. Repito, Jan en el arco, Alan Benítez, y me parece que en la saga central, Dani, no hay demasiado para escoger, y no va a haber demasiados nombres, más allá de que pueda surgir la posibilidad de que Ronaldo de Jesús pueda tener más confianza. Bueno, sumarle que Ronaldo también va a estar en la sub-23. Eso después claramente, ¿verdad? Pero por ahora el arranque sería Morel Báez. Sí. Morel Báez, sí. La pareja de centrales de Cerro, donde Cerro va a ganar un poco más. Brock. Sí, un poco de seguridad desde la salida, de proyectar el juego desde el arco. Mucha ascendencia. Ahí hay que ver. Vos sabés que si Jan sigue con sus comportamientos, me parece que con el que se puede tomar en defensa, Báez. El nuevo Patiño puede ser Báez. Sí, claro. Sí. Digo desde el punto de vista que discutía muchos ademanes, muchas cuestiones que tenían que ver con la posición de los defensores, que tanto Jan se quejaba. Me parece que con Báez puede encontrar ahí. Claro, y decir que eran muy compinches, por eso nunca hubo así un episodio, pero él con Servio. Es más, los dos eran compañeros, los dos fueron dirigidos por Maradona, ahí cuando estaban en la zona complicada. Pero sí, no te digo que por eso, pero también habrá sido un plus eso que Báez explicaba en la presentación cuando hablaba de liderazgo. O sea, él es de armas tomar. Fíjate que el mejor zaguero de Cerro en los últimos tiempos no tenía ese perfil, que era el caso de Duarte. O sea, Duarte era más de un perfil más bajo. Patiño siempre estaba allí en el mix, y yo te diré que Patiño termina asumiendo un rol más pareciera ser del líder o el que gritaba, pero por el conflicto constante que tenía con Jan. Y cosas que puede tener a favor con esta dupla central, no solamente para evitar goles, sino que también los dos tienen gol.
En las pelotas quietas, por ejemplo, digo. El caso de Báez, que lo hizo en Guaraní, lo hizo en Libertad. También dijo eso ahí en la presentación. Tengo gol y... Exactamente. Y Morel sabemos que tiene también su participación ofensiva en el juego aéreo, en las pelotas Mira quietas. que en Cerro no marcó mucho. Justo contra Guaraní, ¿verdad? El famoso ley del ex, ¿verdad? La ley del ex, pero ¿verdad? puede aparecer más, me parece, este año con una dupla con el que pueda tener más confianza también Morel en el entendimiento, ¿verdad? Y lateral izquierdo me parece que... No, y Arzamendi. Ahí Arzamendi se ganó, se va a adueñar del puesto en este caso, siempre y cuando mantenga un rendimiento importante. Va a estar Miguel Benítez. Más allá, claro. Con lo de Miguel Benítez, yo no sé si también Bernay querrá darle otro rol a Arzamendi. O sea, de jugar un poquito más adelante, porque uno sabe que a Santiago le cuesta más la marca que la proyección. Bueno, ahí estamos entonces, completando la línea defensiva con Jan, Alan Benítez, Morel, Báez y Arzamendi. Bueno, yo te voy a escuchar atentamente, porque cuando vos estabas de vacaciones, con lo de Iturbe, vos podías... con Federico, cuando estábamos analizando, era... Iturbe, y lo metió a Iturbe en vez de Bobadilla. Entonces el equipo era con 2 volantes centrales, 3 rapiditos detrás del centro delantero. O jugar con el dibujo que encontró Bernay, con Fabricio, Wilder y el reemplazante de Damián, y jugar con 2 extremos y el centro delantero. Sí, ahí yo creo que a mí me parece que, atendiendo que le resultó de buena forma, de buena manera para tener ese juego, yo no modificaría esa línea de 3 volantes, pero sí incluiría a otro. Obviamente en reemplazo de Bobadilla jugaría con Piris Damota de volante central, referente, por delante de la línea de 4 zagueros que hablábamos, y por delante de Piris Damota ahí lo soltaría un poco más a Fabricio Peralta, que juegue más a la derecha, una especie del nuevo Damián Bobadilla, y Wilder Viera. Me parece que eso no se va a tocar. Y si a mí me preguntas, viendo un poco que Iturbe no ha tenido grandes rendimientos últimamente, yo seguiría apostando a Pachi y Cecilio para jugar de creadores. Que Iturbe me demuestre que está para grandes cosas, y ahí sí podría ser el extremo por derecha, siendo zurdo, por derecha, y pelearle el puesto a Pachi o inclusive a Cecilio para ciertos partidos, ¿verdad? Depende cómo está también Cecilio, cómo arranca. Y repito, línea de los 3 volantes: Fabricio Peralta, Piris Damota, Wilder Viera, y arriba yo arrancaría por ahora con algo que terminó muy bien en Cerro, como el caso de las sociedades Pachi, Cecilio y Churín de finalizador. A mí me parece que ese sería el equipo. No Alfio, Churín. Yo creo que otra oportunidad más. Otra oportunidad, yo creo que se puede recuperar Churín, y es el referente para hacer los goles en Cerro Porteño. Entonces, y repito, yo espero un poquito más con Iturbe por una cuestión futbolística de hace tiempo. Yo también creo que de Bernay se va a decantar más, porque en las conferencias, o sea, él se sentía más identificado con ese dibujo. Entonces, dicho de otra forma, vos reemplazarías a Damián Bobadilla por Robert Piris Damota y adelantaría a Fabricio Peralta, que cuando estaba el actual jugador del San Paulo era el que jugaba de tapón. Sí, y bueno, exactamente. con Piris Damota, que también es de oficio, y Fabricio demostró que tranquilamente puede jugar bien adelantado, para entender que hay Iturbe por lo menos desde el vamos, y darle el tiempo suficiente para que tenga el training, y después utilizarlo paulatinamente, porque por la larga inactividad de juego, no de entrenamiento, como que le va a costar, si es que desde el vamos. Ahora, utilizarlo como un suplente de lujo para segundos 45 minutos, a sabiendas que Cecilio tampoco es de los que suelen completar 90 minutos, o sea, son más los partidos que él es reemplazado que culminando el encuentro, independientemente de su rendimiento por el tema físico, puede ser una opción ofensiva, aguardando a ese quinto refuerzo, al delantero que sigue buscando Cerro.
No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. Llegó diciembre rojo a Guairá Pisos. Por todo este mes, los productos de la marca Eliane Elizabeth, losas americanas Color y los adhesivos Claucol liquidamos a precios de regalo. No te pierdas y acércate a nuestros 6 locales. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook Guairá Pisos Sanitarios y en Instagram como Guairá Pisos_sanitarios. La mejor Navidad está en Bristol. Aprovecha las mejores ofertas con hasta el 50% de descuento. Televisores, celulares, aires splits, PlayStation, heladeras, lavarropas y mucho más. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamos para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del país. Luan Construcciones te atiende en el 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Este mes de diciembre, Kenton te trae increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, Joy 110, Viva 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976-10-1010. Avanza siempre con Kenton. Checomer, respaldo total. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Sin duda la noticia internacional más destacada tiene que ver con Carlo Ancelotti. Don Carlo Ancelotti, el Real Madrid anunció hoy la renovación del contrato hasta el 2026. El Real Madrid y Carlo Ancelotti han acordado la ampliación de contrato hasta el 30 de junio del 2026. Chao Brasil. Liverpool-Newcastle, plato fuerte de la 20ª jornada de la Premier League. ¿Esto cuándo es, Fabio Martín? El lunes. El lunes el Newcastle, porque hoy hay fútbol también, pero que tiene que ver con Italia. En Inglaterra se juega mañana. Lunes a las 5 lunes a las 17 horas. Sí, porque gracias, muchachos, mañana quizás, por llamarlo de una manera, el plato fuerte sería... No, mañana tenemos Luton Chelsea 9:30, 12 horas Aston Villa Barley. Lo que te iba a decir, ¿cómo le va a Manchester United ante el Nottingham? El tema es que ayer... Esa es la 14:30. Claro, pero ayer también se cerró... City Sheffield, no, 12 horas. Justamente para que la gente no se confunda. Ayer, con los dos partidos donde perdieron los equipos de Londres, Arsenal y Tottenham, se cerró la fecha que había arrancado durante el Boxing Day, que fue el martes. Hoy hay pausa, hoy hay solamente segunda división y mañana arranca una nueva fecha con los partidos que ustedes estaban citando. La jornada 20. Claro, para que tengamos en cuenta, dentro de las estadísticas que ponen sobre el Boxing Day, que en Inglaterra son especialistas en hacer estadísticas, le van a incluir a este Boxing Day de otra derrota del Arsenal, ¿verdad? Dentro de 0-2 perdió, o sea, increíble el Arsenal, qué bárbaro. Bueno, partido entonces Liverpool-Newcastle, el día lunes a las 5 de la tarde. Así viene el tema. A nivel internacional, otra noticia fuerte. A ver. Eso, ¿verdad? No, más no hay. Es que vos lo decís, Bruno, como así el lunes. Pero recordemos que el lunes es 1 de enero. Entonces, ese día es el único partido para ver.
de las horas, 5 de la tarde, está bien. No, por eso la gente, vos sabés que el 25, uno después, hay un momento donde quiere ver fútbol y Y después... si lunes ya me imagino van a descansar los muchachos, será. Vos sabés lo que es viernes hoy ya se fueron todos, sábado, domingo, lunes, el martes recién se vuelve. Sí. Y justamente ese partido de Liverpool contra el equipo del Mirón es el penúltimo partido porque la fecha se cierra el 2 con otro encuentro, pero bueno, la Premier también se tuvo que adaptar a estas fechas porque antes en el Boxing Day se jugaban los 10 partidos de primera. Y hay ingenieros constructores que ya hicieron todo este feriado más vacaciones, ¿verdad? Claro, acá hay integrantes de este... No vayan a hacer... No vayan a chumbo. Vos también sos un gran ingeniero. Me parece que él es nuestro... el sensei. Él, por ejemplo, yo le cuento a la gente que para que yo salga de vacaciones, mi oráculo de consulta es Chum. Chum me hace todo el esquema. Sí, soy testigo de eso. Sí, soy testigo. O sea, acá no, recursos humanos que sepa muy bien quién es mi asesor. Y yo, si cualquier cosa me presento tipo mi abogado, acá hablen con Chum. Y por lo que hoy hizo La Torre con su... ¿verdad? Dígame, tipo así, después no aceptó ninguna pregunta, hablen con él. No, qué bárbaro. Qué gente esa, ¿no? ¿Por qué no da la cara? Atender a vos lo que pasa. Ya, no, estamos con el bloque internacional, Sí. ¿verdad? Pero atender a vos lo que va a pasar acá, será. Imagínense a qué estamos llegando. ¿Cuál es el nivel de locura de nuestra clase política? Están los hijos de los políticos que sin concurso están trabajando y ganan de 3 a 22 millones, 24 y 30 millones de guaraníes. ¿Trabajan o planillean? Bueno, en ese caso. Trabajan, vamos a poner entre comillas. Chicos de 19 años, chicas de 19 años, chicos, jóvenes, que son nombrados como asesores. O sea, salen recién del colegio ganando este dinero y con el título, o sea, o con el cargo de asesor. ¿Y qué hace ahora el Parlamento? ¿Qué hace la Cámara de Diputados? Dice, vamos a abrir 50 cupos para jóvenes. O sea, ¿saben qué es lo que están haciendo? Lo que nos están diciendo es, van a seguir todos estos privilegiados y vamos a abrir la canillita acá para 50 del pueblo. Pero que esos 50 otras yo les puedo asegurar, raspando, van a ser amigos de los correligionarios, amigos de fulano de tal de la oposición, pero que todos los políticos son iguales, acá no es... bueno, entonces imagínense, o sea, van a cargar más otra vez ante este descubrimiento de los contratados VIPs, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que nos dice? Bueno, van a continuar esto. Pero vamos a habilitar al pueblo, la vamos a habilitar a 50 jóvenes. O sea, nosotros con los impuestos vamos a tener a 50 nuevas personas que van a estar en el Parlamento. O sea, el Parlamento ya está luego con demasiada gente que no hace nada y gana mucho dinero, y ahora van a meter otras 50 personas, que hay que ver quiénes son estas 50 personas, porque si por lo menos entran por concurso y es gente joven que estudia, se esmera, por lo menos enhorabuena. Pues ¿qué hacemos con el resto? O sea, acá en vez de decir vamos a sacar a toda esta gente y vamos a llamar a concurso solamente para llenar los cupos de esta gente, enhorabuena. No, pero acá van a ampliar los gastos. ¿Entienden lo que está pasando? Cierra el bloque internacional. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Echubón, deliciosamente natural.
Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año, te sugerimos los recomendados de Upisa. Bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Barta, con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Barta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo la elijo, Baterías Barta, un golazo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquinágura Campana. Sanatorio San Sebastián. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y arrancábamos el programa 11:30 con novedades en Olimpia que tienen que ver con levantar la sanción en FIFA. Hablamos con el doctor Gerardo Acosta, comentábamos ciertas situaciones de litigios con FIFA. Y el mismo doctor Gerardo Acosta nos confirmó que Sebastián Rambert arregló su situación con Olimpia y que la FIFA le comunicó al club que levantaba esa parte de la sanción que tenía Olimpia con respecto a Rambert, y de esta manera entonces uno de los litigios de Olimpia en FIFA se resolvía. Del arreglo con cada acreedor es el sistema, Bruno, y con mi cliente le arreglaron y la FIFA ya le levantó las sanciones de mi cliente por lo menos. ¿Quién de tus clientes? Rambert. Con Sebastián Rambert ya levantaron. Sí, porque la arreglaron anteayer, yo lo comuniqué ayer, y increíblemente hoy llegó la carta levantando la sanción. O sea, el caso Rambert, estamos hablando del ex ayudante del cuerpo técnico del Olimpia, el de Rambert, Pascual Rambert, entonces solucionado, ya comunicado y levantado por la FIFA. Así mismo es. Y seguimos con las novedades en Olimpia, lo que quería escuchar el hincha franjeado con respecto a levantar las sanciones en FIFA. Otro caso superado por Olimpia, el de Palmeiras, caso Willy Mendieta, $440,000, también soluciona Olimpia. Esto lo anunciábamos a las 11:30 en el arranque del Cardinal Deportivo junto a Bruno. Olimpia ya levantó también la sanción FIFA del Palmeiras, caso Willy Mendieta. Y seguimos con más información que tiene que ver con Olimpia. El caso Rubio Ñu. Un reclamo por mecanismo de solidaridad del equipo de Trinidad hacía que Olimpia también tenga una sanción FIFA que también se levantó y lo anunciábamos aquí en el Cardinal Deportivo. Olimpia, anticipo, levantó también la sanción FIFA caso Rubio Ñu, que era por una deuda de solidaridad en el caso de Erly González. Exclusiva Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Y con esto solo quedan los casos de Adebayor y Nico Domingo, los más fuertes, los más pesados, que tiene Olimpia para resolver en los próximos días y de esta manera poder incorporar jugadores que ya están esperando. El caso de Hugo Benítez, perteneciente a Meliano, a préstamo para la próxima temporada, al igual que Rodney Redes. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. La promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. La magia de la Navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey. Milanés, chocolate, marmolado, veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. No te quedes sin gas. Energigas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. O bien escribí al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. Bueno, repetimos esta información que tiene que ver con Guaraní. El tema de Raúl Cáceres está para irse nuevamente al fútbol brasileño. Al Vitória, campeón de la Serie B, ascendido, está para arreglar con el lateral derecho que estaba para ser capitán de Guaraní en este caso, para la temporada 2024. Entonces, esa es la situación que se está viviendo en estos momentos con el tema de Guaraní. Y recordando que no va a estar Santander, tampoco Barceló, no arregló. El uruguayo también que se va. Quería quedarse. Barceló va a... ¿Quién es que pasó de Guaraní al luqueño? Yo creo que voy a decir por lo de Ríos. Ríos. No, Ríos es el ex Nacional y Guaraní el volante. Que va a luqueño. No es Maná. Maná, no. Pero Maná estuvo por Trinidense. Pero también estuvo en Guaraní. Claro, estuvo en Guaraní, pero sí. después estuvo en Sol también. Y él va a luqueño ahora. Claro, y el que se da, pero a la inversa es Charpentier. El delantero que estaba en luqueño que va a Guaraní. Pero mira que, o sea, silenciosamente, Guaraní en materia de volumen, en materia de cantidad,
Pero es cierto lo que decís, Fabio, sería un golpe muy sensible lo de Raúl Cáceres, porque no me viene a la cabeza un reemplazante de Raúl así de forma directa, más allá de que seguramente en la cantera tenga alguien. Y bueno, cuán rápido se puede adaptar también al fútbol nacional a alguien que viene con esas particularidades, como el ex técnico de Instituto. Y sobre todo hay que destacar también que Guaraní vuelve a hacer trato con Libertad después de lo de Alfio Oviedo. ¿Por qué? Porque Adrián Alcaraz, delantero, que es de la cantera Gumarela, va a jugar en que Guaraní. estuvo involucrado cuando se fracturó Cabañas. Sí, el mismo. En aquel partido en la Nueva Olla. Que solía jugar partidos también, tenía minutos en Vos sabés Libertad. que si vamos a una cuestión de aprovechamiento, Alcaraz habrá sido uno de los primeros de la Huertita que tenía minutos en el equipo y como que nunca se consolidó. Y después vinieron otros, pero siempre mostraba cosas interesantes. Fíjate que hasta Marcelo Fernández se explotó este año, pero es cierto, después de lo de Alfio, que generó aquel quiebre, porque le hizo jugar en aquel partido que al final o sea, le salió todo mal a Guaraní, porque jugó Alfio y perdió Guaraní ese encuentro en el Defensores del Chaco cuando peleaba por el título en aquel clausura del 2021. Y ahora entonces es Alcaraz el que va a la toldería. Y para ir cerrando el caso de Guaraní, José Moya encontró equipo. El colombiano va a jugar en el Deportivo Pereira. Tenía todavía contrato vigente con Guaraní por toda la temporada 2024 y al final no va a ser tenido en cuenta por el cupo de extranjeros. Willy Mendieta renovó por un año más con Libertad. Sí, el Willy Mendieta, otro de los casos sumado a los Lucas Sanabria, Matías Espinosa y también el caso de Merlín y compañía. Falta ver lo de Barbosa, qué es lo que va a pasar si definitivamente no hay negociación alguna para retomar todo esto o si no estamos hablando del equipo campeón que va a mantener a todo el plantel, salvo lo de Barbosa, que vamos a ver si se resuelve en los próximos días a favor o en contra de lo que tiene que ver con las pretensiones de Libertad. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Disfruta del verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50,000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhone, parrillas, conservadoras y más. Además, comprando de marcas participantes, duplicas tus cupones. No te pierdas la oportunidad de ser uno de los afamados ganadores. Bases y condiciones en www.farmaciacatedral.com.py, porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Centro del Neumático es ahora CENEU, Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios, neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CENEU, Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Síguenos en Instagram y Facebook como CENEU PY.
Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos. www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Centro del Neumático es ahora CENEU Centro Automotriz. Todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Sucursales en Asunción, Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rita, Coronel Oviedo, Ñemby y Villa Lisa. CENEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Síguenos en Instagram y Facebook como CENEU PY. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un saludo grande ahí a todos los que están contigo. Bueno, más que nunca podemos anunciar jugador de Libertad. Sí, por suerte pudimos llegar a un acuerdo y por 2 años más sigo en el Pumas. Ah, perfecto. ¿Extendiste tu contrato? O sea, ¿ya llegaste a un acuerdo o firmaste, Lucas? Llegamos a un acuerdo de palabras. Seguramente en los próximos días se va a estar firmando, pero ya está todo. ¿Por cuántos años decía Lucas? 2. Por 2 años. Por 2 años más. Sí. No, me parece muy interesante y seguramente también un monto interesante para que vos continúes jugando en Libertad, Lucas. Sí, la verdad que sí, la gente del club hizo su esfuerzo. Yo también creo que seguí un poco, conversé mucho con la familia, que la que siempre está conmigo y como te dije, por suerte pudimos llegar a un acuerdo. Lucas, ¿llegaste a recibir propuestas o habló la gente del Olimpia con vos? Conmigo no se comunicó nadie, pero sí llegó una propuesta concreta del Olimpia que me comunicaron a mí. ¿Qué te lo hizo tu representante? Sí, me había comunicado Regis. Perfecto. Yo no tengo empresario, pero él era el intermediario, vamos a decirle. Ah, correcto. Y después de eso, no sé si intermedió para que extienda tu contrato o ya él no tiene en esto vinculación. ¿Quién, Regis? Sí. No, la verdad que él como te digo, me traía la propuesta, pero al final me decía que yo era el que decidía, digamos que él me asesoró todo este tiempo pero me dejaba que yo decía lo que más me convenía. Ajá. Claro, hoy este mediodía justamente decía Regis que iba a hablar tanto con Lucas como con el papá de Lucas para ver si ya se solucionaba el inconveniente y bueno, finalmente se solucionó. Y Matías Espinosa, tu compañero, también renovó con Libertad, él también tenía propuesta de Olimpia y bueno, 4 años más él extendió. ¿Cuántos años vos tenés, Lucas, en estos momentos? Yo tengo 24 años. 24 años. ¿Y te parece es lo más conveniente en estos momentos de continuar tu carrera en Libertad? ¿Por qué? Y porque desde un principio el cuerpo técnico me mostró la confianza que tenía hacia mí, me aguantaron, yo estuve en contacto todo este tiempo con ellos, el grupo, todo lo que se consiguió este año, yo creo que la vara se dejó muy alta y vamos a tener un lindo desafío este año y yo creo que el grupo está bien, que es un grupo muy lindo el que se formó y nada, como te dije, por suerte pudimos llegar a un acuerdo y ojalá este 2024 que viene sea con mucho éxito. Perfecto. Tu padre es el recordado Popeye Sanabria, ¿verdad? Sí. Carlos. Está muy bien. Sí. Y su tío Daniel. Que también jugó en Libertad, era central, uno de los buenos centrales también que pasó por Libertad y por el 12 de octubre. Sí, lo recuerdo. Bueno, Lucas, lo mejor, gracias por atendernos, muy gentil, felicidades. Muchísimas gracias, un saludo grande a todos los que están ahí y feliz de fiesta.
Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra, generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique, sí te conviene. No te quedes sin gas. Energigas entrega a domicilio. Garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. O bien escribí al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. Muy bien, estoy muy contento de estar acá y bueno, tengo las mejores expectativas para este 2024. Y fue una decisión muy fácil, la verdad, porque si te llama Cerro, un club tan importante, tenés que venir. Jugó mucho el destino, de chico por alguna razón me ponía en la camiseta de Cerro, así que se tenía que dar y creo que esta era la oportunidad perfecta, así que estoy muy contento. Bueno, soy de entregarme al máximo con mis compañeros, con la camiseta que defiendo. En los últimos años le he aportado gol a mi juego. Bueno, obviamente tengo ya mucha experiencia y en los últimos años también mucho rodaje. Así que esperemos que pueda aportar todo eso al plantel y a la institución que hoy defiendo. Entrega al máximo, mucho respeto por el escudo que hoy represento. Sé que la hinchada de Cerro acompaña siempre, que es la más popular del país. Así que esperamos que nos acompañen en el 2024 y que le demos muchas alegrías. Que nos acompañen en todo momento, que nosotros nos vamos a brindar por esta camiseta. Sabemos el esfuerzo que la gente hace para venir a la cancha con su familia, con sus seres queridos. Así que esperemos que disfruten siempre de ver a Cerro y que sea un Cerro protagonista durante todo el año. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces todos los lunes visita una de las sucursales de Farma Oliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son Día Visión en todas las sucursales de Farma Oliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farma Oliva. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural, Frutica. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Anuncian concurso de méritos y niegan nepotismo en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó que se llevará a cabo un concurso de méritos y aptitudes para contratar a 50 jóvenes en el Congreso. Anunció el inicio de una investigación preliminar por denuncias de ausentismo y prometió combatir el planillerismo. Lo que pasa en el mundo.
El Reino Unido advirtió a Venezuela que cese sus acciones injustificadas contra Guyana. El gobierno británico llamó este jueves a Venezuela a cesar sus acciones injustificadas contra Guyana y reiteró que su buque de guerra llegará este viernes a Guyana dentro de una serie de maniobras de rutina en el Caribe. Temperatura en Asunción, 24 grados. Ciudad del Este, 29 grados. Pedro Juan Caballero, 33 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Bancop, un banco con raíces. Auspician Copetrol, vamos. Toyotoshi S.A. Nisei, especialistas en tecnología. Ahora tus tardes serán el mejor espacio para analizar los hechos destacados del día con mayor profundidad. Analizamos las noticias desde todas las aristas y de manera directa. Guillermo Domarinsky y Roberto Sosa te informan periodísticamente sobre lo que acontece en el país y en el mundo. Periodísticamente, vos sabés por dónde pasan las noticias.